La mesa redonda esta se titula El hombre de trono y el relevo generacional. Desde un poco antes de la pandemia hemos visto que ha habido una explosión de interés por sacar tronos, sobre todo a la gente joven, que ha hecho que las casas de hermandad se llenen de listas de espera, de una serie de problemas también de beneficios, ¿no?, que quiero tratar en esta mesa redonda para dejar un poco de lado los temas típicos que hemos estado tratando en los últimos, de ensayos, música y tal. Para ello, pues he querido contar aquí con Álvaro Covacho. Tengo aquí la chuletilla, que es hombre de trono de lágrimas y favores. Saca también Carmen del Perchel, María Auxiliadora y la Virgen de la Cruz de Benalmádena. Pero sí, algo que me gustaría destacar de Álvaro es que se encarga de comunicación en Dafari, que es también una asociación de hombres de trono, que bueno, muchos la conocéis, evidentemente, y que también comparte con nosotros pues este principio fundamental que tiene nuestra asociación de trabajar culturalmente por el fomento de lo que es el hombre de trono en Málaga. Así que también muchísimas gracias, Álvaro, por venir, y muchísimas gracias a Dafari por colaborar también en la difusión del acto. Álvaro, como he dicho, lleva todo el tema de las redes sociales, la comunicación de Dafari, y además editan ellos en Spotify un podcast que se llama Los Tronos, que el que no lo conozca pues también le invito a que lo haga, porque la verdad es que es un tema bastante interesante y está muy bien hecho. Beltrán tiene un currículum que ya veis, me pongo aquí a contar todo lo que ha sacado, pero bueno, es fundador de la Mesa de los Dolores Coronadas, donde además también, aparte de ser hombre de trono, ha sido presidente de la Comisión de Trono, ha sido capataz, y desde el año que viene pues le tocará vivir la experiencia de miércoles santo como nazareno, bueno, el próximo, el 2026. Y mira, pues viene al pelo, porque es uno de los temas que queremos tratar en esta mesa redonda. Actualmente sale Nazareno de los Pasos de Monte Calvario, de la Hermandad de Rocío, en el Cristo de la Clemencia de Mutilado, y Carmen del Perchel. En fin, y en infinidad de extraordinarias. La última, por ejemplo, pues tuvimos la suerte de compartir para también en la extraordinaria de la Trinidad, que ya me dijiste que disfrutaste, y te agradezco también que las palabras que tuviste con nosotros cuando estuviste de comentarista en 101, que la verdad es que me gustaron mucho. Francis Ramírez, que él es de Humildad, es fundador también del submarino del Cristo de la Humildad, y ha salido también de capataz unos cuantos años, y ahora ha vuelto a los varales. Y bueno, aparte también ha salido, me dijiste que, bueno, aparte de la cena, que es donde nos conocemos, que somos amigos desde entonces, que compartimos varal allí en la Caldera, pues también has estado en el Redentor, en Pasión, en la Agonía, en la Virgen de la Merced, y en alguna extraordinaria, ¿no? Muchísimas gracias por venir, Francis. A ti. Y por último, Juan Manuel Fernández, que es hombre de trono de la Soledad de Mena desde hace 30 años y de la Virgen de la Trinidad desde hace 26. De Juan me gustaría destacar un poco que es la clase de hombre de trono que quizás no se prodiga en hablar en este tipo de actos, y que al fin y al cabo forma parte de la gran mayoría de lo que viene siendo los hombres de trono. Hace un trabajo callado, lleva 30 años debajo de los varales, y lo escuché el año pasado en la mesa redonda que tuvimos en la Casa Hermandad, donde yo era uno de los ponentes. Él tuvo una intervención que la verdad es que fue la que me hizo un poco el clic, de darme cuenta, de decir, a lo mejor en esta mesa redonda sobra alguien como yo y falta alguien como él, y por eso hoy está aquí, porque creo que tiene opiniones que tienen que ser escuchadas. Y bueno, para empezar, voy a empezar con una cosa muy sencillita. A ver, ¿cómo veis el momento actual en los tronos? Si queréis empezamos por ti, Álvaro, de derecha a izquierda. Bueno, primero de todo, darte las gracias a ti, Javi, por contar conmigo para esta mesa redonda, a su vez con toda la cofradía del Cautivo y Trinidad y toda la mesa, y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por venir y echar un ratejo hablando de tronos, que es lo que más nos gusta, ¿no? El momento actual de los tronos, creo que estamos en un punto muy bueno, pero con ciertos matices, ¿no? Creo que cuantitativamente estamos en una situación en la cual muchísimos hombres de trono jóvenes se están acercando, como tú bien dices, muchísimos aspirantes, pero creo que estamos en un punto también
cualitativamente de oportunidad. Oportunidad para esas juntas de gobierno que designan a quienes mandan los tronos, ¿no? Pues de apostar por una mayor calidad y por apostar por gente que técnicamente le apasione esto, ¿no? Yo creo que ya el modelo antiguo de limpiar plata y de amiguismo en los tronos, en el sentido de los capataces y quien dirigen el cotarro, creo que ya es un modelo que ya se está deteriorando demasiado, y creo que es un momento de apostar por calidad al frente de nuestros tronos y que sean personas cualificadas las que lleven en la gestión de personal y un mayor nivel técnico, creo, a la hora de pues las herramientas que tenemos hoy en día con los ensayos, tallajes, etcétera. Porque es verdad que noto que los hombres de tronos jóvenes, con el tema de la globalización cofrade, los vídeos y demás, vienen ya con un nivel técnico muchísimo más avanzado de que, por ejemplo, mi generación, que yo me considero joven, tengo 26 años, pero cuando empecé con 16, que estaban todavía los ensayos surgiendo y demás, vienen ya con un nivel técnico muy, muy bueno. Y también hay que destacar que hoy en día los jóvenes son muy exigentes, ¿no? Y son muy impacientes también. Que también el hombre de trono joven necesita formación, pero creo que esta nueva generación que está entrando ahora demanda algo más, demanda este cambio cualitativo que estamos hablando, y las hermandades, y en este caso la Junta de Gobierno, que son los que tienen verdaderamente el poder, tienen que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y por ahora creo que de introducción creo que va bien, ¿no? Sí, José. Muy buenas. Lo primero, quiero reiterar el agradecimiento que ha hecho Álvaro a la Mesa de la Trinidad, a la Cofradía del Cautivo de la Trinidad y a todos los presentes, y agradeceros que podamos compartir este rato de charla hablando de lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que Álvaro ha hecho un resumen muy completo y muy esquemático. Imagínate, yo entré en Dolores Coronada en 1996 y entré sustituyendo a esos hombres de trono pagados que existían, que fueron cobrando hasta incluso en el año 96 no, ya en el año 95 fue la última vez que se pagó a gente y para sacar un trono. Desde entonces hasta ahora he visto de todo, he visto una evolución constante, y que además me congratulo en afirmar que ha venido para quedarse, porque los ensayos ya son una realidad. Únicamente puede discutir su eficacia quienes no conocen lo que es, o gente mediocre que tiene miedo a afrontar una responsabilidad que no saben, y entonces claro, si yo el día de mañana me veo y tengo que hacer esto y no sé, pues lo tiro. Pero esto ha llegado para quedarse, ha llegado también, como dice, el empuje de los jóvenes, que cada vez están más preparados también porque hay más difusión, hay vídeos, nos juntamos más, hablamos más. Y eso en cuanto a calidad, y en cuanto a cantidad, pues también se ve mucha gente y mucha juventud que, en contra de lo que algunos vaticinaban, de que tal vez la juventud no estuviera tan preocupada en los tronos. Hombre, a la mejor la juventud lo que le preocupaba era que fuera la caza hermandad y 25 euros la salida, paga la cuota de hermano, va a sacar traslado, paga también. Y antes de irte llévate la medalla, lo otro. Eso quizá puede ser lo que le pudiera preocupar a la juventud. Pero ahí están, ¿no? Vamos a hablar de los intereses de... Y sobre todo, sobre todo por último, ahondando un poco en lo que ha dicho Álvaro, que creo que me parece un resumen global muy acertado, quiero reivindicar también la figura de lo que denostadamente denominamos como el zacatrono, que es el que tiene su hermandad y luego salen otras, porque es verdad que hay mucha gente que está llegando a los tronos, pero también no es menos cierto que si no fuera por esa gente que sale un día y sale otro, pues a lo mejor habría algunas hermandades que podían tener un problema. Y aceptando eso con naturalidad, siempre y cuando uno vaya con vergüenza y respeto a los sitios como si fuera la tuya, también creo que es un factor importante, que muchas veces lo denostamos, pero cuando nos hace falta, bien que tiramos de teléfono, WhatsApp y demás. Y bueno, de todo esto y muchas cosas más, pues ya si queréis profundizamos más. ¿Francis? Pues bueno, bastante maravilla, porque estoy bastante de acuerdo con lo que dicen los compis. Muchas gracias también por invitarme a esto. Y por aportar algo más de lo que dicen ellos, que estoy totalmente de acuerdo, en el momento actual, ahora mismo en los tronos, yo creo que claramente es el mejor momento que yo he vivido de cómo se plantan los tronos en la calle en todos los aspectos. Y principalmente yo creo que es por la afición, porque cada vez hay más afición
que para mí es la clave de todo esto, que va un poco al hilo de lo que decía Beltrán. Y la afición, creo yo que en este momento cada vez hay más afición y falta muchísimo, pero afición a la técnica, porque yo creo que con todo esto de los ensayos que es de lo que estamos hablando, que fue como cuando empezó la etapa en la que estamos ahora mismo, de que todo se cuide más, de que se miren todos los detalles, como que empezó, en mi opinión, con mucha afición hacia los kilos, y eso está muy bien, para que los tronos vayan arriba y tal, pero yo veo cada vez más, y sobre todo ahora mismo, un repunte en la afición a la técnica, que yo creo que eso es lo que hace que los tronos anden bien y que los tronos vayan bien. Los kilos son importantísimos, pero la afición a los kilos no hace que los tronos vayan bien, en mi opinión. Y cada vez hay más afición a la técnica, que creo que es la clave y se está viendo claramente. Es muy difícil ver a día de hoy un trono, los hay y hay mucho camino por recorrer, pero es muy difícil ver un trono a día de hoy dando bandazos, llegando súper pinchado, y yo creo que ahí está la clave, y eso hace también que a día de hoy, una cosa que a mí me gusta mucho, hay cada vez más tronos en la calle, tienen personalidad propia, o al menos la buscan andando, que es una cosa que a mí eso me interesa mucho. Porque al principio, cuando los ensayo, como que todo se parecía mucho, se centraba todo mucho en los cambios, tal, y a día de hoy un trono haga cambios, no haga cambios, vaya de frente, vaya como la hermandad decida que vaya al trono, se cuidan más esos detalles, y eso va en pro de la personalidad de cada trono, y creo que eso enriquece muchísimo la Semana Santa en general. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos, ¿vale? O buenas tardes ya. Yo agradecerte nuevamente y aquí públicamente por la invitación. Como bien has dicho, no me suelo prodigar en estos foros. Me encanta escucharlo, me encanta quien ande por casa, que hay aquí algún familiar, sabe que hablar de trono pues siempre lo tenemos presente en conversaciones de teléfono, de WhatsApp, o cuando nos reunimos unos poquitos en familia, y nos gusta hablar de ello porque, como bien has dicho, y me ha parecido acertado la descripción que has hecho de mi figura como hombre de trono, ¿no? De ese portador, hombre de trono, que se acerca cada lunes santo, cada jueves santo en mi caso, a portar a su imagen, pues con mucho interés, con mucha devoción, pero un poco ajeno a estos movimientos que en las últimas décadas se han ido gestando, ¿no? Me gustaría aportar mi punto de vista en ese sentido, aprovechando el momento. Yo pienso que el estado en el que se encuentra la Semana Santa en general y el mundo de los hombres de trono, los tronos en general, actualmente, como ya se ha comentado, es el mejor de los que hasta ahora hemos tenido. Hemos pasado por distintos ciclos, la incorporación de los chavales en los años 70, principios de los 80, como ha comentado Beltrán, pues algunos hemos casi coincidido con algunos de ellos en algunos momentos. Pero bueno, aquellos que hemos ido dando el relevo, porque ya ha habido varios relevos generacionales en estos años, ¿no? Relevo a aquellos hombres de trono, la generación de mi padre, por ejemplo, y demás, que se acercaron, pues buscados por algunas cofradías en aquel momento, porque los tronos se quedaban tirados en las calles, pues, para colectivos, escuelas y demás, que iban a buscar a aquellos hombres de trono, a aquellos chavales. Ese relevo que hemos ido dando, esa generación posterior, que nos hemos ido incorporando pues a esos tronos, que ni se cuidaba la música, ni se cuidaba el hombre de trono, ni se cuidaba el tallaje, ¿no? Pues hemos ido viendo como poco a poco, ¿vale? Todo eso se ha ido modelando por el interés de algunos, ¿vale? Por el empuje de pocos en principio, pues, con la contraposición muchas veces de juntas de gobiernos y luchas internas, ¿no? De pequeñas cuotas de poder que uno quiere siempre preservar y demás. Pero yo creo que se ha ido imponiendo una filosofía de trabajo lógica, que al final pues ha ayudado a que al final pues el hombre de trono se sienta un poquito más protegido, que se sienta partícipe no solamente de un momento puntual al año, sino que se haga grupo, que se haga piña, que se haga hermandad, ¿vale? Aunque puntualmente pues sean 4 ratos, pero ya te ves las caras con el que va en el A, que tú vas en el H, y apenas lo ves ese día y convives o compartes ese momento el día de la salida, y pienso que vamos por ahí. Hay muchas cosas de las que se puede hablar, de la técnica, de los kilos, de las marchas, de la idiosincrasia de cada uno de los tronos. Yo pienso que se está trabajando mucho quedan pocas cofradías en las que no se trabaja esto, ¿no? Y bueno, pues
como ha comentado antes Javier, yo antes era de los que iba a buscar el trono que iba mal, porque a mí eso, ¿vale?, era lo que me llamaba en aquel momento, y ahora lo que me llama es de un trono bien trabajado, la gente bien trabajando bien, una maniobra perfecta, compasada con la marcha que sea, y las ganas que tú ves y las caras que tú ves en la gente que va trabajando al unísono y con un trabajo detrás, pues importante. Yo creo que eso hace hermandad, y después está pues la posibilidad de mover a ese grupo de personas para hacer otras muchas cosas en la cofradía, sin pensar en cuestiones raras, ¿no? Estupendo. Pues bienvenidos los 4. Vamos a empezar a introducir un poco los temas. Yo veo una diferencia clave entre la época antes de la pandemia y después. No sé si tenéis la misma percepción, pero quizás en los años 2018-2019 había como, cuando llegaba Cuaresma, muchas cofradías que salían diciendo, oye, nos faltan tantos hombres de trono y tal. Y eso a partir del año 2022 no está pasando. No sé realmente cuál es el motivo, ¿no? Pero también no es una cosa que tampoco vengamos a valorar. A mí lo que me interesa valorar es a las cofradías cómo gestionan esto. Porque, pues claro, en Málaga, por la idiosincrasia de los tronos y quizá por la forma en la que tenemos de llevarlo y por cómo se concibe el tema de ser hombre de trono, es prácticamente, con ser hermano de la cofradía, ser hombre de trono es un derecho prácticamente universal. Con ser hombre de trono tú ya eres, o sea, con ser hermano tú ya eres hombre de trono. Eso no pasa, eso pasa solamente aquí, o sea, es que no hay en otro sitio que pase. En otras provincias eres hermano, y por mucho que quieras quieras ser costalero, quieras llevar, tú puedes hacer lo que quieras, que es el capataz, no quieres, no entras. Entonces, aquí nos hemos acostumbrado a que yo me hago hermano, yo saco el trono, pero claro, nos encontramos con que ahora hay un montón de gente joven que se está acercando a las cofradías, se hacen hermanos con la pretensión de ser hombre de trono y se encuentran con que a lo mejor se tienen que comer 2 o 3 años de lista de espera. Y no todo el mundo tiene esa paciencia, porque yo cuando tenía 18 años yo quería sacar tronos y yo tuve acceso a sacar tronos. ¿Cómo gestionan las hermandades estas circunstancias? De forma que a lo mejor como cofradía tú ves que se están acercando a ti gente que quiere acceder al trono y que no puede acceder. ¿Cómo reconduces esas ganas de que la persona quiera sacar trono a que trabaje en la cofradía o que forme parte de la cofradía hasta que le llegue su momento? ¿Empiezo yo? Sí. A ver, respecto a este tema, yo creo que da en una clave importante en la cual se cimenta, ¿no?, todo lo que es el mundo de los tronos. Perdón un momentillo. Vamos a ir por orden, pero si os queréis ir interpelando, sí. Okay. Intentando... Vale. Entonces, bajo ese cimiento, que es la premisa de que cualquier persona puede sacar un trono, ahí yo creo que ya está el primer problema de base para luego construir todo lo demás. Las listas de espera de las hermandades pues se están convirtiendo en listas de espera no como listas de aspirantes, sino listas de espera real de vamos por orden, según el número de hermanos que lleve, o de número de años de hermano que lleve, número de años que lleves esperando, pues así va entrando en los tronos. Y porque se basa precisamente en esa premisa de todo el mundo vale para cargar, todo el mundo vale para salir, y yo creo que ahí estamos totalmente equivocados. Hoy en día tenemos medios para poder darle solución a eso, y son los ensayos. Los ensayos yo creo que deben convertirse ya, dejar ya esa excusa o ese concepto que intentamos nosotros vender hace algunos años de cara a que no nos crucificaran, de no es un momento de convivencia, tal. La convivencia yo la tengo todos los jueves con los hombres de trono que yo quiero en el notario, bebiendo cerveza. Luego, el ensayo es para ensayar. Y lo que no puede ser es que haya aspirantes para entrar a un trono que antes de ni siquiera haber ido al primer ensayo ya sepan que ese año ya han entrado en el trono. O sea, utilicemos los ensayos de manera orgánica para introducir a esa gente. Es que no hace falta ni que los talle en la misma semana que los que sacan el trono habitualmente. Cógete los ensayos, los ves, le preguntas su nombre, te presenta, que en el mismo equipo de hombres de trono sean quien coja a esos chavales y los integren en el mundo de ese trono, porque cada trono tiene su propio ecosistema, y ahí vas tú depurando, porque a lo mejor el chaval que lleva 4 años de hermano y 4 años esperando no está en ese momento capacitado para sacar ese trono, pero tú en un ensayo sí tienes la capacidad de ver
oye, de los 40 que tengo esperando, por altura, por capacidades, por la manera que se relaciona con los demás, por hacer equipo, hombre, yo creo que esa herramienta hoy en día tiene que evolucionar, que creo que se habló aquí el año pasado, ¿no? En el tema de los ensayos, de ese ensayo 2.0, ¿no? De la evolución de eso. Y yo creo que los capataces tienen que ser inteligentes a la hora de utilizar eso como vía de entrada hacia el trono. Yo es que personalmente estoy muy cansado de tallaje online, inscripciones, ahora tienes que pasarte por no sé cuántos despachos, no sé cuántas mesas, porque al final un joven que busca trono, que busca amigos, que busca grupo, trabajo, y al final los ensayos yo creo que se tienen que utilizar para ese vía de entrada de cara al trono. Ahí también, retomo lo de antes, estamos en un momento de oportunidad de que los capataces tengan esa independencia por parte de la Junta de Gobierno para poder gestionar eso, porque luego todos sabemos que los equipos de capataces, al estar tan integrados en lo que es la Junta de Gobierno y la cofradía en general, muchas veces no tienen esa independencia a la hora de trabajar, de poder meter a quien quiera, meter a quien más o menos le interesa por altura, y yo creo que eso es la vía de trabajo de cara al futuro. Entiendo que entonces tú delegas totalmente en el equipo del trono que sean los que decidan los aspirantes por encima de la antigüedad, ¿no? Según los criterios de los capataces. A lo mejor un criterio de un equipo de capataces coordinada con la Junta de Gobierno, obviamente le da prioridad a los hermanos, obviamente le da prioridad a los chavales que llevan más años esperando, pero el capataz es el que tiene que ser consciente de a quién mete y quién no mete, porque al final se nos olvida muchas veces de que los que nos mandan en los tronos, que yo no soy capataz, yo soy hombre de trono raso, se nos olvida que las personas que van en la esquina son responsables de nuestra salud. Que eso en Málaga creo que ni la Junta de Gobierno ni los equipos son conscientes de que, oye, que estamos jugando con la salud de muchísimos chavales, de muchísimas personas, mayores, jóvenes, de todas las edades. Y yo creo que todo tiene que ir orientado a conseguir que el trono vaya lo mejor posible, que la gente sea lo más cohesionada posible, y al final todo tiene que ser coordinación, pero ese punto de independencia lo necesitan los capataces para poder cuadrar un buen grupo de hombres de trono. Sí. Mira, Álvaro, estando prácticamente de acuerdo con todo lo que has comentado, lo que sí creo que tenemos que tener por parte de la hermandad, en mi caso como mayordomo de trono, ¿vale? Los criterios para que una persona entre en un trono o no tienen que ser los más objetivos posibles. Correcto. Porque si abrimos el abanico a la subjetividad, mañana puede ser que tú metas a tus 4 amigos, no a los 4 que están más capacitados. Entonces, las mismas hermandades tenemos que acortar ese riesgo. Evidentemente, eso ya lo hacemos en la Trinidad, por ejemplo. Nosotros tenemos una lista de espera donde va por puntos. Años de hermano, si ha salido de Nazareno, si no ha salido de Nazareno, tal. Pero yo esto lo he dicho a la Junta de Gobierno. El trono no llega con 40, por no dar nombre y apellido, fulanitos, que son muy trinitarios y son todo lo que sea, pero no están capacitados para pegarse 10 horas full. Claro. Entonces necesitamos tener otro tipo de personas que también nos complementen, pero no lo puede dejar nunca abierto a un criterio nada más de X personas, que sean las que decidan quién entra y quién no, porque entonces se convierte en subjetivo. Y eso es peligroso. Pero ahí el capataz es el que tiene que tener la personalidad, junto con la Junta de Gobierno, trabajar coordinadamente para ver qué criterios objetivos son los que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es tener una personalidad de un equipo que trabaja coordinadamente con la Junta de Gobierno de cara a qué medios objetivos, lo que hemos estado hablando, ponemos de vía de entrada. Pero, claro, yo ya hablo a nivel general, no hablo ni de la Trinidad, ni de 4 o 5 tronos que trabajan bien, yo hablo ya a nivel general, pero eso va en la personalidad, yo creo, de esos equipos de mando que tienen a la hora de decir, oye, ¿qué criterios vamos a poner para que esta persona entre? Nosotros que lo tenemos todo arreglado. Claro. Es decir, independientemente del criterio que podamos tener, hay un reglamento interno de procesión en el que el primer factor para entrar en un trono es el criterio de altura. Evidentemente ahí te abre el abanico. Y el segundo ya el criterio de antigüedad. Pero el primero es de altura. ¿Por qué? Porque la necesidad del trono es la que es. Claro. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, esto lo expandimos a decir, oye, son los capataces los que tienen que elegir quién entra. Hay que tener en cuenta, volvemos al año 50 pero sin necesidad. No, y además que eso genera una incertidumbre en la persona que está en la lista de espera, que no sabe a qué atenerse. Nunca sabrá si tendrá oportunidad o no oportunidad,
y entonces pues puede llegar a desesperarse y abandonar. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, que una persona para que entre en un trono con una lista de espera, oye, pásate primero por el ensayo, que te veamos trabajando, que te demos algún consejo que hay que darte, porque nadie nace sabiendo, pero también tenemos que saber al mismo tiempo que nadie nace sabiendo. También una persona que lleva hermano de la cofradía desde que nació y ha salido 12 años en Nazareno, a lo mejor no está tan curtido como mi amigo que viene de tal trono que tiene 27 años, pero es que hay que darle paso. Correcto, es que los ensayos que por eso, para esos chavales jóvenes que a lo mejor se tallan, llevan 3 años esperando, pues sus 3 años ensayando, es que tienen que ser indispensables para entrar, para enseñar lo que tú estabas hablando. Franci quería también comentar. Bueno, Sí, que... Perdón. Que yo creo que hay herramientas para mezclar un poco los objetivos de que se entre a un trono en sí y lo subjetivo de que el equipo también tenga margen de decisión y que obviamente hay gente que tiene muchísimo más curro encima a la hora de llevar un trono, y si me viene a mí una persona que yo sé perfectamente que me va a llevar un vara tieso, yo eso lo tengo que tener en cuenta si yo formase parte o si yo he formado parte de un equipo. Y yo creo que hay una forma de como conjugar esas dos cosas, que es que se tenga un rasero objetivo para que la gente entre al trono, sobre todo dándole prioridad a los hermanos y tal, pero luego un criterio subjetivo en manos del equipo con gente preparada, que eso es lo primero, y creo que estamos todos de acuerdo que tiene que gente preparada y que haya estudiado muy bien el trono y que tenga pasión por lo que hace, en el sentido de darle margen, porque yo creo que uno de los principales problemas a día de hoy, en el punto en el que estamos, que todo ha mejorado, por ejemplo, es que es decir, que el equipo tenga ahí margen para poner a la gente donde quiera dentro del trono, una vez que la gente ha entrado. Porque, por ejemplo, a mí me parece un atraso increíble, y es de los principales problemas, en mi opinión, a día de hoy, en los tronos, que la gente con más antigüedad tenga que ir en los exteriores. Totalmente. A mí eso me parece una cosa que es un lastre tremendo para los tronos, porque... ¿Te parecería igual de injusto que el nazareno con más antigüedad sea el que vaya más cerca de la Virgen? No estamos hablando de lo mismo, porque en los tronos la gente exterior, en mi opinión, es muy importante a la hora de que un trono técnicamente vaya bien. Te fijas en las calles. Claro, es como el caída. equivalente en los pasos, quien haya sacado un paso, quien más o menos entienda de paso, a los costeros. Son gente muy importante. Uno de los principales problemas de los tronos a día de hoy, que van bien ya intentando afinar. Los tronos que van bien, por ejemplo, es las mecías súper largas, que eso te revienta las caderas, estéticamente a mi gusto queda mal, y eso, en mi opinión, es porque la gente en los exteriores son gente con muchos años de antigüedad, y no todas, no se puede generalizar, pero en general, para hablar hay que generalizar un poco, son la gente que tiene menos afición. Entonces, si tú llevas en los exteriores, que en mi opinión es una zona súper clave en el trono, a la gente que menos viene a los ensayos, que menos sabe de lo que la hermandad quiere hacer en la calle con ese trono, pues estás teniendo un impedimento ahí para que la cosa avance. Entonces yo sí que creo que eso es una cosa en la que debemos evolucionar un poco, a que los equipos tengan margen de poner los puestos claves, como para mi gusto son las esquinas, las puntas y los exteriores, pues a la gente que en los ensayos te demuestre que es más válida y que tiene más compromiso. Yo creo que con eso ganaríamos un poquito más. Y luego el tema de las listas de espera, perdón, si me estoy... Como estoy viendo que no me da tiempo a todo, voy a ir enfocando las cosas de otra manera. Vale. Tírale. Con el tema de las listas de espera, yo creo que una posible solución es, para que no haya tanta gente que se quede fuera y que la gente entre, combinar dos cosas. Una cosa, yo lo que haría si gestionase un trono y yo pudiera hacer lo que yo quisiera, y yo sé que estas cosas requieren y hay una dificultad, es acortar los varales, porque creo que los varales están sobredimensionados a todas luces. Depende de qué trono, pero en general están sobredimensionados. Estéticamente a mí tampoco me gustan unos varales gigantes, y que luego puramente práctico a la hora de coger los kilos, con los varales tan largos, creo que se pierde mucha fuerza. Acortar los varales, junto con una cosa que en las extraordinarias creo que hemos vivido todos, se ha demostrado, que son los relevos. En las extraordinarias se ha demostrado que un trono puede hacer relevo sin que eso suponga ningún tipo de circo, una cosa súper eficiente, la gente sale, entra, no pasa nada, se cambia, y la combinación de relevo junto con acortar varales, yo creo que ese es el futuro, en mi opinión, o lo que, si dependiese solamente de mí, yo haría con los tronos.
que bueno, ahora después... Sí, no te preocupes. No, porque tenía una... Lo que no haya tiempo, abajo con una cervecita no la puedo. No, es que me interesa... yo tenía mi tema, pero respecto al tema de los relevos, claro, aquí estamos confundiendo lo que es los relevos con los cambios de turno. Porque tú cuando cambias un turno en extraordinaria, tú vas todo el turno entero. Tú no sales aquí, entra aquí, sale aquí, entra aquí. Que eso, desde mi punto de vista, aporta poco. Lo único que va a aportar es que, por ejemplo, pues aquel pues quiera salir aquí, y te puede encontrar casos de que esté saliendo a las 5 de la tarde en un sitio y ahora me voy a relevo de la otra. Y creo que por ahí todavía yo eso no termino de verlo, ¿vale? Lo de los acortar varales, sí, eso sí te lo compro. Pero claro, estaríamos hablando entonces de que las hermandades, pues un potencial económico que tienen, que es ahí, que muchas veces esa sobredimensión no solo en metros sino en varales, es por eso. Y Por además eso los relevos eso lo supliría. que además que es el hombre, es el hermano idea, porque viene aquí, paga, sale y se va. Este va a venir aquí, no me va a molestar todo el año, si acaso tiene que venir a un cabildo o lo que sea, ven, vota lo que yo te diga, por supuesto, y ya vente a estar tallajes y tal y cual. Entonces, ahí habría que enfocar a ver qué clase de hombre de trono queremos. Y ahí lo que yo quería reivindicar es un papel muy importante de las comisiones de trono. Pero claro, una comisión de trono como tal, o sea, que se preocupe realmente los 365 días del año en evaluar todos y cada uno de los pormenores, ya sea hombre y mujeres de trono, los ensayos, las convivencias, pero me retrotraigo otra vez al principio de todo lo que estoy diciendo. Claro, estamos hablando de evaluar el hombre de trono, de ver su validez, pero primero habría que validar quién está enfrente de esa comisión de trono y equipo de capataces. Porque claro, estamos dando por eso que el capataz tiene que mirar, pero ¿el capataz está preparado para esto? ¿El capataz verdaderamente conoce el trono? ¿El capataz verdaderamente sabe lo que es un ensayo? Es que se da la circunstancia de que a lo mejor por lo que sea, yo termino por cualquier tipo de circunstancia, porque hablamos de lo de limpiar, de lo que sea, de cargo, y estoy yo ahí y ahora yo tengo una responsabilidad. O sea, tú imagínate, ¿no? Una persona a lo mejor como yo, sin estudio, que ahora venga un graduado universitario y le tenga yo que valorar a lo mejor algo que yo ni entiendo lo que pone ahí. Y esas cosas suceden. Como también quiero denunciar, aprovecho este micrófono, este sitio que me dais, que estoy cansado de escuchar, no lo digo por ti, no lo digo en general, ¿no? Pero en esta misma tribuna, en otros foros, que si el capataz no se valora, que si la figura del capataz, que el que limpia más plata, que el que no sé qué, que la mía es verdad, ¿eh? Pero es que luego resulta que llegamos a la Junta de Gobierno, tenemos cargo de responsabilidad y nos lo comemos con papas. Pero es que además te lo justificamos. Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión. Mientras tengamos un doble discurso, dependiendo del sitio, o mientras digamos que una cosa y hagamos otra, esto no va a cambiar. Entonces, empecemos por llevar a la práctica lo que decimos. Empecemos por potenciar una comisión de trono, donde los capataces, los mayordomos, con la hermandad decidan, porque claro, yo entiendo lo que dice Víctor. Y además añado una cosa más, ¿no? Hay un término medio, tú tienes que darle su potestad, porque él tiene que ver, los que vienen a los ensayos, en qué plan viene, pero más allá del tema de la afinidad de que para tú entrar o no entrar, es que ahora tú mañana tienes un problema con tu cofradía, te vas, y a lo mejor esa gente ya no contamos más. Y claro, la hermandad eso dice, hostia, que sí, que hay gente hay para sacar trono. Hombre de trono o mujer de trono, la mejor, pero gente hay. Pero oye, me viene un problema de esto y cómo lo afronto. ¿Y cómo valoro yo, por ejemplo, en igualdad de condiciones, que ese tío que lleva toda la vida, que quiere sacar aquí, y a lo mejor yo, por ejemplo, porque tengo la suerte que conozco a este, entro? O sea, sí a estar, porque además los ensayos, lo que tú dices, una herramienta básica. De entrada, el que va a un ensayo, el que se molesta ahí, aun a sabiendas de que como está pasando en el Cristo de la Clemencia, que tú vas allí y hay una lista de aspirantes, y los tíos van allí, y se presentan allí, si falla alguien te ponen, ya te está demostrando compromiso. Y el compromiso es muy importante, porque después cada uno somos de un padre o una madre, pero ya de entrada, el que quiere está.
¿eh? Y ya no voy a entrar en el tema de los cultos y otras cosas que también, ¿vale? Porque nosotros ese día estamos en la calle, lo estamos dando todo y estamos en lo que estamos. Y cada uno entiende la fe o entiende la devoción a su manera y ahí se va lo que se va. Pero oye, está viniendo estas cosas, vienen los ensayos, me vale, me cumple, tal y cual. Lo que dice, a lo mejor no tiene la capacidad, pero esa comisión de trono, que damos por supuesto que es gente preparada, Claro, es que lo puede coger chaval, como me cogían a mí los primeros años y me decían, nene, así no, ponte así. Oye, tú que con este hombro, echa esta piernecita para atrás. ¿Por qué? Porque cuando hagas así, va a meter los 2 riñones. Esa escuela no existe. Yo recuerdo la Asociación Hombre de Trono, incluso a Fari de algunos talleres que se explican cosas que a lo mejor pueden parecernos absurdas, pero el simple hecho ese de cómo colocarte, de incluso ponerte una faja. O sea, yo estoy diciendo esto, yo soy el mayor enemigo de todas estas cosas, pero porque no lo conocía. Y gracias a fajarme, pues a lo mejor con la edad que tengo todavía sigo sacando tronos. Pero todo eso lo he aprendido yo porque hay personas que se han preocupado en darme ese conocimiento, ¿vale? Pero llego a más, porque hablamos de trabajar los kilos, trabajar los ensayos. El trabajo humano es súper importante. Es que tú ya de entrada, si tú vas a un sitio y te sientes querido, difícilmente de ahí te vayas a mover la vida. Totalmente. Porque la devoción se siente, pero también se crea, ¿eh? Y a través de amigos, a través de muchas cosas, tú llegas a sitios y se hace tuyo tan tuyo como lo que más. Y cada uno entiende, como digo, la fe y la devoción a su manera. ¿Vale? Yo creo que ahí hay Partiendo de la base, porque aquí nos ponen muchas veces muy teológicos y mucho con la... Pero Cristo y María solo hay uno. Pasa que aquí se llama Trinidad, o se llama Salud, o se llama Esperanza, o se llama Dolores. Y Cristo, pues, pero es uno. Y yo, lo que he dicho antes, lo que hay que ir es con vergüenza a los sitios como si fuera lo tuyo. Con respeto y a trabajar. Y en ese sentido, si tú vas bien guiado, si tú tienes gente que te apoya, si tú tienes gente que te aporte, porque yo con los años que tengo, lo más bonito que me llevo de todo esto es que todavía sigo aprendiendo. Pero estoy aprendiendo de gente a la mejor, no te voy a creer de gente mayor, como a la mejor Diego, como... Es que veo un chaval a la mejor de 18 años y me puede dar una lección. Que de eso me lo han dado. En un vará y fuera de un vará. Porque ese es otro trabajo, el factor humano, las reuniones, el que te sientas querido, el que tú llegas aquí y yo digo, voy a hacer que este tío, lo que sea para que se quede. Y pa, ¿cómo está? ¿Y cómo va? Y no sé qué, y tal, y cual, y las bromas, y lo otro, y tal. Pero eso lo tiene que gestionar gente que técnicamente esté preparada, claro. Técnicamente preparada, comprometida, y en este caso, como dice visto, tiene que haber una coordinación con la hermandad, ¿me entiendes? Que quizás es el término medio. Es que al final, si os dais cuenta, y nos ha pasado en el primer tema que se habla, y nos va a pasar en todos los temas. Para no diferenciar entre el que te levanta la punta del varán, quédatelo tú. Okay. Yo me quedo con el equipo. A mí hay uno que yo sé que el bate de 16 kilos no me va a levantar, lo sé. Pero también sé que es que cuando nació, su padre lo ponía con el carrito debajo del manto de la Virgen, y lo que me va a implicar al resto, lo mismo me va a dar mucho más que el que me pone la punta recta. Bueno, de la punta recta lo tengo durante una hora. No habrá que ver la punta recta hasta donde llegue. Sí, pero hay, Eso denota personalidad. pero hay mucha gente en los tronos, hay por qué elegir uno u otro, no es... No, sí, perfectamente. Es que a lo mejor ese te da un 40%, pero su 40 es 100. Claro, pero tiene que haber una persona con personalidad que sepa ver eso. Exacto. Y hacerlo. Que en el grosso de cofradía Y de si no Málaga vale, no lo tenemos. Y si no vale, no vale. El trabajo en un trono, Sí, como tengo cualquier dos personas que... disciplina, tiene que ser comunitario. Exacto, Vale. Y nos tenemos que dejar de hablar de individualidad. exacto. Vamos a... Para tú, ¿qué aportas al saco común? Y segundo, y muy importante, porque al final ya vamos a estar, Beltrán ha dicho algo y al final lo vamos a terminar dando. Formación. ¿Tú por qué estás aquí? Oye, que es que yo he ido al notario con los colegas, me he bebido 10 cervezas y me saca un trono. ¿Y? ¿Algo más? No, las 10 cervezas al notario y si me voy mis colegas se van a otro lado, yo me voy a otro lado. Oye, él mismo en ese momento está en todo su derecho a hacerlo. Y lo mismo un crío con 20 años, un puto animal, todo el mundo lo quiere. Pero, ¿eso es lo que queremos?
habían levantado la mano por allí al fondo. Depende. Yo quería decir, al compañero de los fulanitos externos, que muchas veces el problema de muchas de las cofradías es que hay muchos fulanitos externos al trono, es decir, los cargos han sido navadeos, son personas que no tienen a lo mejor esa capacidad y esos conocimientos, con lo cual al final ya empezamos desde la base con un problema porque mucha gente que no tiene esa experiencia, gente que a lo mejor no saca ni una sola vez al año para llevar toda la vida, ni una sola vez el trono, pero lleva toda la vida la cofradía, limpia muchas latas y hay que ponerlo ahí porque aparte conoce mucha gente, ahí tenemos un problema serio porque ese hombre por mucha técnica que sepa, no es capaz de dar una orden, no es capaz de corregir a una persona, que tiene un tío que es un poquito más, muévelo, coño, se para allá, cógelo, modifícalo. Hay gente que no está a lo mejor preparada para eso. Y otra parte, también lo primero que han dicho respecto a la técnica, ¿no? O a los conocimientos. Yo cuando empecé como hombre del trono, yo llegué a batallar en una cofradía que a lo mejor conocía a nadie porque quería sacarlo, y el que estaba sentado en esa mesa era un señor capataz, un señor mayordomo, y yo se me cogía un pellizco, un pellizco para mirarle la cara. Claro. ¿Qué quieres? No, no te... Y te miraban de arriba abajo y no se me caía un pelo sombrero. Hay niños que pesan 45 kilos, que vienen allí 7 chavales, no sé qué, se tiran 45 minutos fajándose antes de sacar el trono y uno cayendo, tirando, dándote la vuelta, y mira, la mía encima. Y después hay que verlo trabajando, ¿no? Entonces, como te he dicho, el respeto que había antes por los capatados, por los mayordomos, hay muchas veces que un chaval empieza a sacar el trono, tú lo ves que ni siquiera está cargando, es que en este tramo llevábamos esta marcha que a mí me encanta y la hemos quitado, ¿tú qué sabes? Si ahora vamos bien, si vamos mal, si tenemos que recuperar tiempo, si tenemos que agilizar el paso. Entonces, muchas veces eso yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. La sobreinformación que tiene una persona sin tener la experiencia es un poquillo a veces peligroso, ¿no? Sí, totalmente, pero también tenemos que tener en cuenta que la capacidad sociológica que tienen los jóvenes hoy en día, que los jóvenes de ahora no son los jóvenes de hace 20, 25 años. Entonces es verdad que la generación de ahora de jóvenes, no solo en los tronos, en todos los aspectos de la vida, siempre es más revolucionaria, es más inconformista, es más... y todo se ven en las posturas. Yo el ejemplo de lo que tú dices lo veo muy claro en... el joven siempre quiere sobrepasarse un poco más e ir a más de lo del sentido común. Y aquí se ve claramente en lo que tú dices, a la hora de fajarse. Oye, una cosa es fajarse, tal, para tu cuerpo fijarlo bien, tal. El joven, su pensamiento de hoy en día es, me fajo hasta que reviente. El tema de abrocharse al varal, abrocharse al varal de una manera correcta, tal. Los jóvenes, ¿qué hacen? Los brazos, pero yo creo que es algo que va intrínseco en la juventud de siempre ir un poco a más. Y yo creo que eso, con los años y con el aprendizaje, la formación que estamos hablando, eso se va diluyendo un poco. Pero tampoco creo que podamos comparar porque la sociedad y la generación de ahora no tiene la misma educación ni los mismos valores que hace 25 años. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que la solución a eso es lo que estamos hablando, formación. Y poco a poco esos aires, esa manera un poco exagerada, se van a ir diluyendo poquito a poco. Sobreactuadas. Nombre, por favor. Mi nombre, Ignacio. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Había pedido también... Hola, No, soy Juan. Yo tengo una pregunta, porque estoy hablando de la capacidad de un hombre de trono para llevar... ¿Cómo se miden? ¿Cómo medimos esa capacidad? Porque que el que levanta más sentadilla, el que aguanta más tiempo, yo por parte yo también soy partidario de que llevar un trono sin devoción es inútil. Me gustaría tratarlo también, si da tiempo. De calidad en los años malos de la calidad. Yo he subido calle la Victoria para arriba y ahí ya podías tener tú 120 kilos de sentadillas. Si tú no tirabas para arriba ese trono no llegaba a casa. Y después ellos le dan perdón, ahora va bien, pero cuando va mal, pues va mal. Entonces ahí la capacidad es el corazón de la persona y eso no lo puedes medir. En lo que lleve, en lo que levante, en lo que no levante, porque cabeza de balay, cola de balay, pues, pero ya bajamos 260. Entonces, ¿cómo puede un capataz valorar eso? Es una duda que yo tengo. Yo creo que... Perdón. Bueno, da igual. Empieza tú si quieres, que no ha intervenido. Es que yo me temo, ¿vale? Si tú me paras. No te lo- Mira, sí, vamos a intentar sí, sí. hacer la intervención un poquito más breve, Más breve. a la hora de poner Yo- ejemplos y cosas para Yo que he intentar estado, avanzar un vamos, poquito. he estado Pero- disfrutando de todas las intervenciones por recopilar y recapitular, ¿no? Yo pienso que no debemos olvidar de lo que estamos hablando, que es de una parte de la Semana Santa de Málaga.
Y la Semana Santa de Málaga tiene su historia, tiene su idiosincrasia y ha tenido sus devenires, ¿no? Y el mundo del trono es otro más. Entonces, estamos ahora mismo, como hemos dicho al principio, en un buen momento en el que estamos mirando al detalle muchas cosas que habéis comentado, en el que tenemos una cantidad de juventud que se está acercando a los varales, pues movido por muchas cosas, por distintos, pues porque me he tomado 4 cervezas con mis amigos, me he calentado y voy ahí, o realmente por una devoción que he heredado de familia, o porque lo he sentido yo solo un día en la calle mirando a un Cristo o una Virgen, ¿no? Pero hay que cuidar al que se apunta a una lista de espera siendo hermano, desde chico o actualmente porque después de una coronación me he sentido llamado por esa imagen y que espera que se le llame, ¿no? Por recapitular el tema original que empezamos en este bloque. Entonces, yo creo que el criterio, bajo mi punto de vista, debe ser la talla, lo que le convenga al trono en ese momento, la antigüedad como hermano y posteriormente el trabajo. Porque el tema de los kilos y demás, como se ha dicho, al final yo prefiero un canijo que lo sienta y que ¿vale? A un quarterback de los Minnesota abriendo el varal, ¿vale? Pues porque sí, porque te vas a tener el varal recto y demás, pero yo quiero a alguien que lo sienta. Y lo hilo con el tema, el bloque que tenemos ahí de devoción. Yo no entiendo sacar un trono sin devoción, aunque la devoción puede venir por una amistad, ¿no? Llegaremos a... Entonces, es verdad que se ha evolucionado mucho, que estamos intentando rizar el rizo, pero yo creo que las cosas deben ir de forma natural evolucionando y los pasos se deben ir dando de forma natural. Indudablemente lo vamos a dar con el empuje de muchas de las personas que se está currando esto. Yo, como ajeno a estos grupos, pues por disponibilidad de tiempo, en fin, por agenda, por demás, ¿no? Valoro mucho el trabajo que se hace desde todos estos grupos. La Mesa de la Trinidad, después de 20 años, ha puesto la Trinidad, la mesa y todos los que estamos debajo de la Trinidad, pero empujando, insistiendo, al final nos ha ido educando, ¿no? Yo soy un hombre de trono convencido, yo voy y iré mientras mi salud me lo permita a aportar mis 2 imágenes cada lunes y cada jueves santo. Pero es verdad que la nueva corriente da una alegría ver a esa gente joven que se está incorporando. Yo participé en la extraordinaria del Gran Perdón y por supuesto la Trinidad, ¿no? Pero la Trinidad como era casa no. Pero yo disfruté de un momento en esa procesión de compañerismo que quizás esté llevando, o sea, nos está llevando este trabajo que se están haciendo de las distintas hermandades a poder encontrar eso en un varal. Yo antes sacaba al trono, me saludaba con mi compañero de delante y de atrás y hasta el año que viene, ¿no? Y ahora tú ves que la gente se emociona con el trabajo que se hace, que está enchufado en el varal, a lo mejor sobreactuamos algunas veces, ¿no? Que las cosas hay que pulirlas, ¿no? Y eso son las cosas que después se irán teniendo que trabajar. Pero yo sí veo que un trabajo que se está haciendo por parte de todos estos grupos es envenenar a la gente, como se suele decir, para que venga con muchísimas ganas a aportar su granito de arena a los varales. Y yo creo que hay que cuidar al hermano o al devoto que está en la lista de espera, y el criterio es muy claro al principio, como se ha dicho antes, para que sepa a qué atenerse, pues si no se aburre y se va. Y las devociones hay que cuidarlas, eso sí, por supuesto. Y con respecto a las técnicas, todo eso se trabaja en los ensayos. Y yo, como ha dicho antes Beltrán, yo al principio, eso de los ensayos, esto de los típicos prejuicios, ¿no? Pero está claro que eso ha venido para quedarse y ha venido para mejorar el mundo del varal, y lo que sí que es verdad que hay cosas que vienen con sus impurezas y habrá que ir yendo depurándolas. Vamos. ¿Concluye, Francis? No, bueno, sí, si quieres. Yo era un poco... Muchas gracias. Me gustaría contestarle. Respecto a la pregunta que has hecho, es difícil, es muy difícil, porque además no creo que se pueda centrar en un solo aspecto. Debería hacer una suma de todo. Tú imagínate que todo dependiera de que yo venga aquí a hacer una sentadilla o a levantar unas pesas. Puede ocurrir que yo ese día venga fatal, no he dormido, estoy mal de ánimo, pero puede ocurrir lo contrario, que ese día me salga y ya está. Es una suma de todo, es compromiso, de venir a los sitios, de venir no solo los ensayos, los cultos, demás, que tú veas que hay interés. Y entonces, en función de eso, tú tienes una valoración, ¿vale? Y estoy de acuerdo contigo, entre el canijo ese que a lo mejor le cuesta, tal,
que tiene esa devoción porque desde chico, porque lo siente, porque es la cara que le pone cuando reza, evidentemente, ¿no? Porque si ya partimos de la base que aquí no hay devoción cada uno entendía de una manera. Habrá quien vaya todos los domingos a misa, habrá quien no, habrá quien, yo qué sé, lo ha acercado su abuela, 20.000 cosas, ¿vale? La devoción, eso sí que no es medible, cada uno, y yo ahí no quiero entrar, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando vienes de vuelta con Dolores Coronada, que eso no hay manera, ahí te planteas tú, ¿prefiero a ese canijo de la devoción o al que tira para arriba y por lo menos... ¿Y eso quiere decir que ese no tiene derecho? Por supuesto que no. Como bien ha dicho Víctor, se le abre las puertas, se le da la oportunidad. Oye, que aquí ninguno hemos nacido sabiendo, ¿eh? Totalmente, ¿no? Que nosotros, yo he estado años en el trono, te puedo decir, y no me da vergüenza decirlo, no voy a decir cascarilla, pero yo me empecé a enterar cuando la gente ya más mayor me empezó a decir niño esto, niño lo otro, para acá. Cuando vas a otro sitio y ves, cualquiera te enseña y aprende, y estamos en contra de esta evolución. Entonces ahí es un aspecto que como todo, hay que tener las dos partes en cuenta, evidentemente. El derecho legítimo que tenemos todos y todas de acercarnos a los varales, trabajar, pero también hay que tener un poquito de vista porque creo que tú también lo has apuntado antes, que cuando no da, no da. Y hay circunstancias que lo sabemos todos, que vemos cosas que dices tú, tío. Vale, están los tacos, están las arzas. Luego hay gente que... Lo que pasa es que eso ya también entra dentro del régimen interno y disciplinario, porque hay conductas que dices tú, esto es de todo menos un hombre de trono. Es que se ve. Y todo bajo una premisa de trabajo, de anonimato, de unidad, porque muchas veces es verdad, los personalismos a lo mejor nos podemos llevar, el que cierra, el que va no sé dónde, el que lleva, es todo uno, ¿no? Cuando tú consigues que todo es un uno, y cuando tú destacas el grupo por encima de individualidades, hay un trabajo bien hecho. Y esos son los tronos que a mí verdaderamente, no el que va fulano, mengano. ¿Cuántos tronos hay en Málaga? Buenos, potentes, llamémosle en el argot bombas, que no lo son porque no va fulano, mengano. Si fuera fulano, mengano, tanto, zalameo. Pero como no va esa gente, va este, va el otro. Y son tan bombas como el que más, o más. Porque vienen de donde vienen, bajan, suben con todos los kilos, tal, y lo hacen muy dignamente. Y hay un trabajo en equipo ahí, que a lo menos está reconocido por eso, pero no quita el trabajo ni lo contrario. Yo me centraría ahí y haría un híbrido entre eso, entre el derecho que tenemos todos, porque eso sí, no se le pone a nadie de acceder. Total. Pero luego después, en función de tú vas viendo, tienes la opción de reconducir o de intentar formar, y si ya ves que no, pues yo creo que el capataz sí puede tener una potestad para decir, mira, a lo mejor tu sitio no es este, o a lo mejor te voy a dar otro cometido, o a lo mejor me va a hacer otra función, y poder tener esa potestad de poder decir, voy a contar con este, con aquel. Sí, yo como microapunte, totalmente de acuerdo contigo que esto no es una cosa de yo levanto 15, tú 18, tal, porque el canijo más de aquí soy yo. Pero yo creo que cuando tú miras a los ojos a un hombre de trono y entre nosotros se huele. Y al que le gusta y el que lo tiene dentro, es que es muy fácil mirarle a los ojos y ver que lo tiene, bajo mi punto de vista. Sí, y ver el que no va, tú ya lo ves de venir entrar por la puerta y lo ves trabajar y tú ya... Oye, os voy a decir una cosa y yo no debería opinar, pero a la mesa de la Trinidad ha venido gente que de primera ha dicho este no da y después ha dado. Ahí está dentro de la formación, pero te puedes tirar 3 años con la misma persona formándola. Claro, pero es que yo hemos visto a los más y hemos visto a los más por eso que da una oportunidad, por eso todo el mundo tiene que tener su oportunidad. Hemos llegado a la tribuna oficial. Claro. Y su oportunidad a la formación también, no solo a entrar. Pero claro, te lo da también un grupo, digamos, cerrado. Pero yo creo que va a concluir Ignacio ahora y vamos a pasar de tema, ¿vale? Porque si no aquí nos vamos a enfrascar y es que no vamos a... A ver. Yo creo que más de uno nos va a pasar de irnos a pegarle un tirón con unos colegas. ¿Oye, vete un tirón? Tiene un ambiente que dice tú, aquí te molesto yo. Nada más que habla la gente, cómo comenta, cómo se recogen. Es que eso se huele. El equipo y en el momento en que tú entras ahí al final de cancha. Y eso es desde la gente que va por fuera, que sale con el pero esto me viene bien. Pero ahí, perdona, ahí hay un trabajo también, porque yo voy a meter una cuña publicitaria que debería estar en la charla que hay hoy de de la clemencia, el mutilado. Tú cuando estás allí te estás fando, te estás vistiendo, eso lo notas.
Tú ves la gente que hay allí y tú dices, esto no puede ir más en la vida. Que puede ir, ¿eh? Y de hecho, escúchame, como todos lados pasa. Pero tú ves la gente que hay allí, tú sabes que ahí es muy difícil. Pero aparte de esa gente, hay un trabajo previo todo el año de un equipo de capataces de mayordomo brutal. No bueno, brutal. Y entonces, ahí creo yo que es el ejemplo de lo que debía de ser esa línea que yo digo de las comisiones. Concluye Francis y vamos a avanzar un poco porque si no... Yo creo que todos los que somos capataces sabemos que tenemos 4 puntales, los que tú no me tienes que mirar los ojos y decir, venga, ahí, tú ahí, no tienes que hablar con y que esos puntales contagien al resto. Porque la fuerza de ellos no es ya lo que te dan ellos en sí, sino lo que le contagian al resto. El compañerismo. Conocer que, por ejemplo, hace 2 años, con el mapa del trono, nos pasó que veíamos mucho amarillo nuevo, que decía, mucho amarillo, mira tú la edad, mira tu edad. Y salí copiado a la calle preocupado porque había entrado un turista de espérate. Y nos dieron una grata sorpresa, que al final muchas veces eso, aunque uno lo vea, Gracias. La evolución siempre es posible. Que yo, Trabajo. Concluye Francis. claro, sí, breve, que esa es la clave, que el trabajarlo durante los años, durante todo el año, pero que yo creo que es compatible en todo lo que se está hablando de devoción, de afición. Cada uno la gente saca los tronos por 1000 millones de motivos emocionales, culturales, de identidad por tu barrio, por tu tal. Es que a ese tema es el que voy, por eso te voy a cortar. Perfecto. Porque yo después de este tema, yo quería hablar del tema de la edad de jubilación, que me parece una cosa súper interesante, pero en principio me lo voy a fumar y lo voy a poner al final. Y voy a seguir por ahí. Porque la verdad es que estoy súper contento porque de todas las cosas que yo me había preparado, prácticamente no he tenido que introducir nada porque lo había estado hablando todo. Había estado hablando de la sobredimensión de los varales, había estado hablando del hacinamiento, que también veo que de unos años para acá, cuando he sacado tronos por fuera, he visto que donde a lo mejor antes iban 240, ahora van 260, y donde antes se puede trabajar en condiciones, ahora no se puede, de las posturas, en fin, de un montón de cosas. Pero yendo un poco al hilo por donde ha derivado esta charla, que lo tenía yo aquí apuntado casi al final, cuando hablamos de sacar tronos, es que nos estamos encontrando ahora mismo que los varales están conviviendo a lo mejor dos tipos de hombres de trono que yo los veo muy antagónicos, ¿no? Que vayan al mismo sitio. Está por un lado el hombre de trono que a lo mejor lleva 20 o 30 años viniendo a sacar su trono por identidad con su barrio, por identidad porque su familia a lo mejor es de esa cofradía y él está ahí de chico, porque estaba de nazareno y cumple 18 y le toca salir, le toca, entiéndaseme, ¿no? Es como que en Málaga tenemos esa forma de ver las cosas. Soy nazareno, cuando tengo 18 años me toca sacar el trono, ya pasas a los varales, en fin, por infinidad de cosas. Y después nos encontramos al otro lado a chavales que los ves antes y dices, hostia, lleva 2 rodilleras, la muñeca vendada, una faja de tela, otra ortopédica por encima, se abre la camiseta para que le toque el varal justo en el hombro, porque así va mejor, se echa refle y dices tú, Guillo, a lo mejor si te hacen falta tantísimas cosas, lo mismo no estás pasando con todo. Pero es que hay personas que parece que realmente, como he dicho él, parecen un quarterback de fútbol americano. Entonces, digo yo que entre uno y otro que están conviviendo ahora mismo los varales, hay una cosa buena por parte de estos chavales, que es que yo cada vez veo una cosa más interesante, que es que se están formando grupos de hombres de tronos que son exteriores, que eso es una cosa que antes solamente se veía quizás en las mesas y en los submarinos, y que ahora forman grupos de hombres de tronos, aunque vayan en el exterior y que hacen conjuntos y que van a una. Pero después tiene la parte mala esta de que termina Semana Santa, te pone a ver el Instagram de mucha gente y ves cosas realmente dantescas, ¿no? Y por otra parte, pues nos encontramos con este hombre de trono que no porque vaya solamente una vez al año a sacar trono quiere decir que todo lo haga mal, porque puede ir con toda la devoción del mundo. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Juan, que a lo mejor no se prodiga en este tipo de cosas, pero lleva 30 años sacando sus imágenes, va con devoción y no le vas a ver tampoco ninguna... Y va aprendiendo todos los años. Claro, y no tiene ninguna actitud del típico que, yo qué sé, pues que va todo el rato fumando, o que se sale a mear 30 veces, y esas cosas. Esta gente estamos conviviendo en los varales. La cuestión es, ahora mismo hacia dónde vamos, ¿no? Porque ser hombre de trono, ustedes lo veis, por ejemplo, como un oficio, es más cosa de oficio, devoción, tradición, hace falta ser devoto para sacar una imagen. Yo lo que creo que es lo que se iba a hablar y tal, que por lo que una persona va a sacar un trono, hay infinidad de motivos por lo que la gente saca tronos,
en los que yo particularmente no me meto ni en la vida espiritual de nadie, ni en la devoción de nadie, ni en nada, pero lo que yo sí que creo que hace que los tronos vayan mejor, que los tronos avancen y que estemos aquí hoy, es, como he dicho al principio, la afición. Y la afición es compatible con que haya gente, que decir, esto no es excluyente, como estábamos hablando antes, ni una persona que tire de muchos kilos, ni que sea una máquina técnicamente, a una persona que sea de la hermandad de toda la vida, porque yo he visto a gente con muchísima devoción que luego no le gusta sacar tronos. Y yo creo que tiene que haber un punto en el que a ti eso te apasione. Llámalo devoción, llámalo afición, llámalo como tú quieras, que en mi opinión la clave es la afición. El que a ti te apasione ese trabajo dentro de tu hermandad, porque hay otras muchas formas de tú participar de tu hermandad y o de tu cofradía que no son llevar el trono. O sea que en Málaga muchas veces la dinámica es, si yo soy un tío y tengo ya más de 18 años, tengo que llevar el trono. Y luego te ve a gente que la más devota del mundo, pero que luego se mete en un vará y que no le gusta, entonces termina, ya no porque lo haga maldad, que también hay gente que es muy deshonesta y eso repercute no solamente en la estética y en la expresión artística del trono en la calle, sino en la salud de tus compañeros. Entonces yo creo que se puede llegar a un punto medio, y ahí está a lo que hablábamos antes de formar un equipo, que creo que ahí se va avanzando mucho. Yo veo en los tronos cada vez a gente más formada en los puestos de mando, que tenga esa forma parte el que una persona, un buen capataz, que sepa ver eso, porque ahí es donde yo creo que está la clave, en que el equipo, y eso es muy compatible con que se haga equipo, con que todos queramos estar, y que el sentimiento de colectividad, que yo creo que en el fondo lo que hace que esto mueva masas, porque se ve claramente que no es la misma participación de la gente que está dispuesta a sacar un trono que la participación que está de gente que está dispuesta a ir a un culto, por ejemplo, y este es un tema muy manío del que se habla, muy fácil entrar a la demagogia aquí, pero es que sacar un trono tiene un componente de, espero que se me entienda, diversión, que creo que se puede decir, no hay ningún tipo de problema. Sacar trono es divertido, es la realidad. Es una diversión en la que se sufre mucho, se pasa mentalmente por muchos estados durante tu... Yo creo que todos hemos pensado en algún momento cuando hemos sacado un trono, ¿yo qué hago aquí otra vez? Porque hay unos altibajos emocionales y luego llegas a un punto en el que tú llegas a la iglesia a la que llegas, a la casa de hermandad, lo que sea, y hay una satisfacción, sobre todo si la gente que está contigo son gente con la que tú tienes intimidad, son amigos, y eso es lo potente de sacar un trono y lo que creo que hay que potenciar y que luego la gente de mando sea gente que haya estudiado muy bien todo este tipo de cosas y lo sepa transmitir. Totalmente. Yo creo que ahí está la clave. Sí, totalmente de acuerdo en cada una de las palabras que has dicho, Francis. Y es más, yo creo que el Hombre de Trono tiene dos prismas muy diferenciados, ¿no? Tenemos la parte tangible que podemos corresponder a la afición, y luego estamos todo el rato siempre alusiendo a la parte intangible, que es la espiritual, la devoción. Yo creo que todavía no existe un termómetro que uno a uno nos lo vayamos poniendo nosotros y me diga, tú tienes un 75 de devoción, tú tienes un 60, tú tienes... Estamos opinando y sobre todo que algo que me chirría mucho y me jode, que es que juzgamos a la gente que saca tronos por, no, es que tú no tienes devoción. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú tienes alguna manera de comprobar, de ponerle de este del COVID una temperatura? No, tú tienes tanta devoción. Es intangible, es un prisma espiritual, no podemos basarnos a la hora de entrar a un trono o a la hora en algo que es intangible. Tú no sabes esa persona que se acerca a sacar un trono por afición, en lo que cree cuando se acuesta por las noches, en la cara de la Virgen o en el Señor que él piensa. Que ojo, otra cosa es que sea creyente, que yo creo que eso en el prisma espiritual es indispensable para ser hombre de trono, porque al final cargamos imágenes religiosas. Pero caer en ese prejuicio, en ese juzgar por juzgar, creo que ahí cometemos un error y somos nosotros mismos, los hombres de trono, que muchas veces cometemos ese tipo de enjuiciamientos que no nos llevan a ningún lado. Y totalmente de acuerdo en la parte técnica de afición que comenta Francis. Yo como ha dicho Francis, estoy de acuerdo, que valorar o sentar cátedra sobre los motivos que a alguien le lleva a acercarse al varal, vamos a hablar de varal en general, no seré yo el primero que levante la mano para dar opinión.
Pero sí es verdad que yo, sin llamarme romántico, ¿no? Yo entiendo que algo de devoción debe haber hacia la imagen que tú portas, ¿no? Llámele devoción, llámele vínculo familiar, que al final es devoción. ¿Pero cómo lo mides? No, eso es incuantificable, es que es imposible. Lo que sí es verdad que a mí, por ejemplo, me encanta el momento actual en el que estamos y creo que todavía se va a ir a más, pero que hay que cuidarlo. Pero es verdad que a mí me llama poderosamente la atención muchas veces pues encontrarme voy a hablar de un cabeza de varal. ¿Por qué? Porque es visible, ¿no? Yo no sé si el que va el quinto sale o no sale, pero un cabeza de varal que lo veo un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y el viernes a lo mejor no, o está en un pueblo, no lo sé. Y al año siguiente, porque al final son personas muy, muy fáciles de fichar, pues no está en esos mismos tronos, está en otros. Entonces, con todos los respetos del mundo, igual se acerca una cofradía por X motivos, empujado por un amigo, pero esa parte romántica a mí de, bueno, este es mi vínculo personal con esta imagen y con esta otra, o con 7, salgo los 7 días y lo llevo a rajatabla mientras mi cuerpo aguante, pues sigo respetándolo por encima de las otras opciones, porque me cuesta trabajo, o sea, y si en un momento dado a mí mi cuñado me ha pedido que le ayude a sacar los patronos y he sacado los patronos porque, bueno, y he tenido esa experiencia, pero yo no me he sentido vinculado a si no seguiría sacando los patronos y yo no he sentido ese vínculo, ¿no? Entonces, los dos tipos de hombres de trono van a convivir. Está, por supuesto, las devociones o las aficiones no son cuantificables ni son medibles, pero es verdad que, bueno, a veces nos encontramos con cosas que nos pueden chirriar un poco, ¿no? Pero con todos los respetos del mundo, que no es, sí. Yo no quiero aquí hacer sangre de nada ni crear ningún tipo de polémica. ¿Ah? Es un tema delicado, sí, porque estamos hablando de un aspecto muy personal, posiblemente el más personal de todos, ¿no? Los tronos no son más que un reflejo de la sociedad. Hay de todo. Y en los tronos hay de todo. Hay gente súper devota, hay gente que incluso se denomina atea, hay gente que está ahí por la familia, hay gente que está ahí por los amigos. La pregunta no creo que es si se puede, porque el hecho está que están ahí. Claro. ¿Y si no estuviera, tampoco me atrevería a decir si se debe, porque claro, cada uno tiene un motivo para llegar. Y cada uno encuentra a Dios en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, hace un año, pues, yo veía a Dios con una bata blanca ahí en el hospital cuando estaba mi hijo. O lo veo en la gente mayor, o lo veo en mi padre, lo veo también en las capillas cuando voy. Yo soy creyente, ¿vale? Pero yo puedo calibrar lo mío, yo no puedo ver los demás. Yo lo único que pido es que cuando vengan a ejercer ese trabajo, o afición, o como queramos llamarle, que a mí me gusta más orgullo, ¿no? Porque yo estoy orgulloso de ser hombre de trono. Creo que es de las cosas más bonitas a nivel personal que me han pasado como afición. A ver, evidentemente la palabra se presta a confusión y no es tanto la palabra en sí, porque afición que es algo que te gusta y a todos nos gusta, si no nos gustara no estaríamos aquí. Pero no es peyorativo. Claro, no es peyorativo. Claro, pero Y es que tendemos a entenderlo claro, como lo te digo como algo bueno, ¿eh? No, yo te he entendido. Yo quiero que me entendáis a mí ahora. Yo me pongo en la piel del que no nos puede ni ver los cofrades, y especialmente los hombres de trono, porque uno está orgulloso de ser nazareno, que es una cosa muy grande, que además yo viví a partir de este año, o de ser mantilla, o de ser músico, que muchas veces nos olvidamos, y de muchas cosas, pero parece que estar orgulloso de ser hombre de trono es un crimen, ¿eh? Hablamos antes de los que van con las fajas, las de esto, las rodilleras. También hay gente que va con una corbata hasta aquí, peinadito, y termina 9 horas y está exactamente igual. Y hemos estado todos echando la higadilla ahí, el tío va tan... Además se va volviendo, que tú lo ves y dices, ¿cómo puede volver el cuello un tío que va sacando un trono? Entonces, a donde iba, ¿no? Yo estoy orgulloso. ¿Qué ocurre? Que a nosotros siempre nos van a buscar las vueltas de alguna manera, porque claro, por la importancia,
de llevar las imágenes, por el número que somos, de hombres y mujeres, al final parece que es que nos tenemos que justificar de todo, tenemos que estar dando explicaciones de todo, la devoción aquí es para nosotros, para los demás no. Los demás se sobreentiende que son devotos. Tú no. Tú, como sales aquí el martes y el jueves estás dorado, tú no. ¿Y usted qué sabe? Mi devoción. Sí, Beltrán, pero yo voy, por ejemplo, a, No, a casos concretos en los que tú un día le dices Sí, a un muchacho, un hombre, vamos, mira que este año vas a pasar al B2 porque hay un chaval que talla un poquito más que tú. Y te dice, pues no cuentes conmigo. ¿Sabes? Entonces, Pues mire usted, esas pues, circunstancias serán. Entonces, como estamos hablando de hacia dónde vamos, Pues y ahí- vamos ahí- evolucionando positivamente. Pues mira, partiendo de la base, como yo lo entiendo, que una persona, además yo me he pegado casi toda mi vida, pues en Dolores Coronada, 30 años, pues 26 y yo en la mesa. Tú tienes que ir donde dé tu talla y donde estime el capataz que tienes que ir. Eso de los puestos hereditarios no lo entiendo. Entiendo que una persona quiera optar a un puesto, porque es normal. Eso es igual que habrá quien quiera ser mayordomo, igual que... Pero yo entiendo que tú tienes que ir donde tu talla dé y donde tú tengas que ir. Yo retomando el tema, a mí, o sea, me da igual, si tú eres más creyente, menos creyente, yo solo te pido que vengas aquí con respeto, sabiendo dónde estás, y que lo des todo. Es lo único. Ahora, eso sí, hay una base irrenunciable, que lo ha apuntado muy bien Álvaro, que es que todo esto nace de una creencia religiosa, ¿vale? Es verdad que está el factor tradicional, cultural, Muchísimos factores. porque hay gente que a lo mejor, ¿por qué hombre de trono? Porque si fuera navarro sería sanferminero, y si fuera valenciano pues sería fallero, pero como ha nacido aquí y lo que ha mamado esto y lo que ha vivido esto, y su familia la ha llevado todos los días, todos los años a ver salir, entrar por el barrio, pues es normal. Yo solo te pido que vengas con respeto, Totalmente. que lo des todo, pero que no neguemos eso. Porque si lo negamos, si damos por bueno que esto no es religioso, o sea, esto nos quedamos nada más con ese aspecto. Pues, por ejemplo, está como... imagínate una persona, por ejemplo, que sea seguidor de una dictadura, ¿no? Y que te diga, oiga, respéteme, que esto es una democracia. Pero diga, qué contradicción, ¿no? Me estoy pidiendo una cosa que usted no... O sea, todo tiene un porqué. Luego ya cada uno, eso, el significado se lo da a cada uno. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y creo que incluso el ser creyente o no entra dentro de el millón de posibilidades por las que una persona saca un trono. Exacto. Y que creo que no se puede juzgar, porque juzgar la espiritualidad de los demás me parece una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Exacto. En ningún ámbito, siempre, como tú dices, respetando. Yo, por ejemplo, no soy una persona creyente desde el punto de vista estrictamente religioso y tampoco me quiero poeta, pero sí que soy creyente de lo que yo siento el Domingo de Ramos cuando saco al Cristo y en lo que... todas las emociones que yo tengo volcadas, en este caso, en el Señor de la Humildad, pues y en muchísimos amigos con los que yo Exacto. comparto una colectividad, y lo que yo siento cuando yo entro al santuario agarrado a mis amigos de toda la vida. Pero eso es la esencia que mantiene esto. Claro, ¿no? claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, creo yo, porque lo que no podemos hacer tampoco, en mi opinión, es negar la realidad, ¿sabes? Porque yo creo que haya gente no creyente participando de la tradición, siempre que la gente... no creyente, atea, como cada uno se quiera sentir, respete, por supuesto, de dónde parte esto, qué significa la tradición, los siglos de historia y vengas con Correcto. Seriedad y a tope. Eso es la clave. Pero creo que juzgar eso es complicado y muchas veces es negar un poco una realidad que existe, porque es como con, yo qué sé, la nariz, ¿no? Pero no, la nariz todos nos la vemos, pero en realidad tu cerebro la obvia. Pero no creo que eso sea bueno. Pero no es incompatible, porque lo que tú has descrito, estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo. Es que es lo que tú dices. Tú entiendes las cosas de una manera, pero no niegas el origen. O no niegas esto realmente porque es lo que es. ¿Por qué, por ejemplo, portamos imágenes de Cristo y de la Virgen y, por ejemplo, no llevamos al Marqués de Lario o no llevamos a Funes, que ya mismo hay que sacarlo porque... como está este hombre ahora mismo, ¿Qué hay ahí? Y hay una connotación religiosa. Entonces, las personas lo entienden y lo respetan, pero a lo mejor tú
Pero Beltrán, te voy a decir una cosa lo que has dicho. Lo ves de otra manera y es tan respetable como el que más, tío. Tú no eres menos que nadie. Me han pedido también... Al revés, tío. Yo va a ser una respuesta Porque breve. es que, perdona, porque es que si nos centramos nada más en el factor afición, no que tú eso, sino si reducimos esto simplemente a, pues mira, mi hobby es Málaga, por mí las motos, pues yo saco trono. Que es muy lícito, ¿eh? Pero es una opinión. Si lo centramos nada más que en esto, le estamos dando carnaza a nuestros enemigos, que siempre nos echan eso en cara, y al final también pierde un poquito de esencia, porque por ejemplo pasa como las navidades, cada uno la vive como le da la gana. Y no hace falta ni siquiera ser creyente, claro, Navidad, ¿qué es lo que es? Está con la familia, ¿me entiendes? Cada uno. Y hay quien la odia, y hay quien le gusta, y hay quien no. Y hay quien cuando empieza ya... Pero al final, ¿de dónde viene? Luego ya podemos entrar, que si esto de no sé qué, una cosa pagana, que la iglesia lo... Pero el origen es donde yo voy. Totalmente. Una vez que sepamos eso y demás, ya cada uno como lo viva, eso es cada uno. Y ahí no se tiene que meter De nadie. forma breve termina Ignacio y vamos a pasar a otra cosa. Al hilo de la comparación que has hecho de si sacamos a Funes en... Bueno, yo he ido a ensayos de mis dos cofradías. He ido a ensayos y te puedes creer que me cuesta trabajo meterme debajo del varal no teniendo a la imagen encima. O sea, emocionalmente, o sea, yo sé que voy a hacer un entrenamiento, que estoy compartiendo ese momento con mis compañeros. Sí, ¿vale? Pero no creéis que le da valor. Y es un sentimiento que me invade. O sea, estoy ahí con la marcha y yo me visualizo en calle Trinidad, a lo mejor, pero... Pero no creéis que le da valor añadido después del día de la procesión, porque me ha pasado desde que ensayo y por suerte lo hago desde hace mucho tiempo, porque la cena, cuando yo sacaba el trono, fuimos prácticamente los primeros en hacerlo, que el meterte debajo de los varales y empezar a hacer esta labor de hombre de trono sin tener la imagen encima, después cuando llega el lunes santo, en este caso, noto que de verdad ese es el día importante. Por supuesto, porque sí. Es como que... Y de pequeño nos hemos montado nosotros, bueno, todos nos hemos montado un tronito en nuestra casa con el palo de la fregona y le hemos dado vuelta al palo de la fregona, y era el palo de la fregona, está claro, ¿no? Ignacio concluye y pasamos, ¿vale? De la devoción, es verdad que en este mundo cofradía, desafortunadamente tú puedes ir todas las mañanas a tu cofradía a rezar el rosario y para echarte ayuda de media, que siempre aquí no se lo transmite, tú no eres mayor, tú no eres nadie, porque no va a los cultos, no va a los... Pero puede ser más de todo el mundo y no se va a valorar si tú no estás limpiando platos, ¿verdad? Pero independientemente de todo esto, yo creo que nosotros nos quedamos en los tronos. Yo tengo una carrera, tenemos que llegar a tal tiempo que hoy tenemos que cumplir un tiempo, venga, vamos, sin más necesidad. Todo el que entra ahí, al final, está haciendo un acto religioso. Y creo que es muy importante que es tarea incluso nuestra, de todos los que vamos ahí y que vamos con fe, de intentar transmitirle a todo el que entra ahí, porque tú, como he dicho antes, tú entras un año ya sea por el amigo, por el compañero, por el centro, porque en un momento dado una persona dice, señores, cerrad los ojos y vamos a recoger y pedirle por todas esas personas, y tú de repente dices, tío, esto yo no lo he vivido. Es que yo conozco gente que ha empezado una relación con un musulmán y dice, es que es distinto, tío. Es que te arropa la familia, te recoge, te apoya, la religión cristiana es exactamente lo mismo, lo que pasa es que muchas veces renegamos de él. Entonces, cuando entramos en un acto como este, entiendo que es nuestra tarea hacer que todo el que entre, por lo menos coja un poquito de aquí y que vaya descubriendo un mundo que hay dentro de todo esto. Intentar que vaya entendiendo, que creo que es responsabilidad. Me ha dicho Beltrán que quiere decir una última cosa de los ensayos. Vamos a pasar No, yo, hombre, es que cuando tú has dicho lo de los ensayos que no se siente igual, hombre, es que evidentemente no es igual, pero es que es otro contexto. Sí, por supuesto, pero yo digo el sentimiento que es inevitable lo que uno pueda sentir en ese momento, ¿no? Entonces tú dices... Lo que pasa es que tú ahí vas, y lo que tú dices es otra historia. Entiéndase, entrenamiento, pero luego, por ejemplo, llega el lunes y el paso trinitario lo clava, o llega el martes y el vitoriano... Y el vitoriano para atrás, ese trabajo es incuestionable. Entonces, claro, tenemos también que saber en cada momento dónde está, es como todo, ¿no? O sea, aquí totalmente. Hay momentos para rezar, hay momentos para trabajar, hay momentos para reírnos, hay momentos para decirnos las cosas. Vamos a ver una cosa, antes de pasar al siguiente bloque, que ya va a ser el último, concluimos porque se nos ha echado el tiempo encima, os voy a poner un aprieto. Tradición, devoción, afición. Ponérmela por orden, según vuestro criterio. Para ser hombre de trono. Para ser hombre de trono. Tradición, devoción, afición. Por orden.
Es que, Si no no tiene se puede, contexto. es que no se puede ordenar. Es que el hombre de Yo trono te lo ordeno, tiene tantísimos. Es que yo sé, Es que tiene tanto. ¿Quién más, mamá o papá? Yo mi madre. Bajo mi punto de y a mi padre vista, también lo quiero mucho. pero- es que bajo mi punto de vista, ser hombre de trono no tiene una definición en el diccionario. Pero si la podemos sacar es personas en la ciudad de Málaga que cargan imágenes religiosas. En esa definición tiene esos 3 prismas y los 3 tienen la misma importancia. En Málaga tiene la tradición, en cargar tiene la Dame un orden que afición. hemos venido a jugar. Yo no puedo. Pues nada. Es que es la conjunción de los 3 ¿Tú eres capaz de prismas. darme? Lo veo muy difícil. Es que estamos diciendo No todo el pasa nada, rato no sabes lo que que cada pasa. uno lo vive de una manera y que es una mezcla de todo y ahora mismo... Yo creo que te puedo ordenar en base a lo que yo creo que hace que los tronos vayan mejor y que hace que estemos aquí ahora mismo y que hace que haya llegado... Por lo que tú te metes en un bar. Yo personalmente, por lo que yo me meto es tradición, afición y devoción. Yo lo tengo claro y son los 3 coincidimos en que son importantes, pero devoción, tradición y afición. Y no puede, o sea, actualmente no puedo sacar ninguno de los factores de esa ecuación, pero Los 3 son indispensables. Pues yo no me son voy a mojar indispensables, pero los pongo en ese bar. Para mí sería afición, devoción y tradición. Yo personalmente estoy contigo también, no me importa mojarme. Veamos, ya está. No quiere decir que el otro 3 sea No, claro. menos importante, simplemente lo estamos enumerando. Y creo que, a ver, perdonadme, que yo no, pero yo creo que en el contexto en el que hoy estamos hablando ante un foro, ¿no?, de personas que nos gusta hablar de tronos. Entonces yo creo que la afición ahí está, vamos, todos tenemos la afición al mundo del trono y del varar, y si no, pues estaríamos en otro contexto. Pero el hecho de que la afición actualmente esté ganando la partida en determinados movimientos que hay en las cofradías es porque la juventud, ¿vale?, se está sumando a ellos. Y la juventud es la fuerza que va a mover todas las cofradías. La juventud es el futuro. ¿Vale? Yo soy profesor y estoy hablando siempre con mis alumnos y demás. El mundo es de vosotros, o sea, y la juventud hay que cuidarla. ¿Vale? Entonces, si actualmente hay una afición, yo no voy a renegar de eso. O sea, claro, es que eso va a mover el trono. A mí me quedan... Yo estoy en la cuenta atrás, como digo, ¿no? Yo quiero que mi trono, cuando yo no esté y yo vaya de nazareno, mire para atrás y vaya mejor que cuando yo lo dejé. Yo creo que ¿sabes? eso Entonces, al hilo... Perdonar, y hoy día con la crisis de valores que hay en la sociedad y demás, o sea, a partir de esa devoción, enganchar a un chaval para que entre en una cofradía, hablándole después de la cuestión pues devocional, religiosa, en fin, que se una a la mesa para formar una pinchitada y que después vaya a un culto y demás, a mí eso me parece súper valioso. Entonces, actualmente para mí, tengo claro cuál es el orden, la secuencia, ¿no? Pero son fundamentalmente los 3 y valoro mucho el tema de la afición para enganchar a los jóvenes, porque es verdad que hemos sufrido una crisis no hace mucho, antes del COVID, de vacíos en algunos varales, de ver qué iba a pasar con esto, de gente que tripitía y cuatripitía ¿vale?, a lo largo de la semana, y por eso salían todos los tronos a la calle, y es un challenge que tenemos ahí que no se puede perder, ¿no? No, partiendo de la base que si algo no te gusta, no tiene sentido que vengas, porque aquí estamos porque queremos. O sea, a mí no me ha cogido ninguna cofradía y me ha dicho tú tienes que venir aquí mañana a tal hora, tú estás allí porque quieres. Pero es verdad que en el colectivo cofrade de Málaga está instaurado de que tú tienes 16 años y si tú eres cofrade tú tienes que sacar el trono. Que claro. Tenemos ese factor del entorno del ecosistema Málaga, que es como si a ti te gusta la cofradía y te gusta la Semana Santa, tú sí o sí tienes que ser hombre de trono, que no es alguien que te diga, te señale y te diga que tú tienes que venir, pero yo creo que el entorno cofrade en general sí aboga por eso, y ahí los que salen verdaderamente perjudicados, aparte de nosotros, es el cuerpo de nazareno. Claro, no, porque... De esto vamos... Y aumenta, pero de esto ya vamos... no solamente en el ecosistema de la Semana Santa, te voy a poner un ejemplo concreto. Ahí detrás está Guille, que ha sido hacia de la cofradía también muchos años. Yo me encontré en una lista, la gente recogiendo su puesto, venía un padre con su hijo del cautivo. Y venía el padre, un tío, saludar ya a todo el mundo y tal, y el tío se lo ve, como tú dices, tú lo ves, este hombre extranjero. Y ve al niño, y yo como lo vi de esa manera a él, me acerqué y le dije, oye, tal, a mí no me gusta esto, pero yo tengo que coger puesto de mi padre. Esto también sí, evidentemente lo que estamos diciendo, si tú no tienes afición
Y eso de esta manera, como tú bien dices, el ecosistema, ¿qué nos dice? Que hay que sacar tronos. ¿Y la fila de nazarenos qué? Claro. De eso vamos a hablar porque va a concluir Francis este bloque y ya el otro espero que sea más liviano, porque si no, no vamos. Un apunte en base a lo de la juventud que él decía, que yo creo que es bastante importante, sobre todo aplicado al mundo de los tronos, tener muy en cuenta a la juventud en general, porque creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido, ahora mismo la generación nuestra un poco, la gente que tiene ahora mismo entre 30 y 40 y tantos años, creo que hemos vivido, yo lo he vivido personalmente, hablando con mucha gente, hemos vivido el querer evolucionar cada uno en nuestro contexto, en nuestra hermandad y tal, querer que las cosas evolucionen y tener que luchar a capa y espada contra cosas que nosotros veíamos obvias, véase el tema de los ensayos, véase toda la evolución de estos últimos años con nuestra generación anterior, que en ningún momento entiendo que nunca la ha hecho a maldad, pero sí que ha sido muy reticente a que la cosa avance, y creo que eso ha hecho que en general en Málaga la cosa avance un poco más lenta de lo que podría haber avanzado. Y eso aplicándolo a nosotros ahora mismo, que somos un poquito ya viejetes, ¿no? En el sentido de, no te digo que hagamos todo lo que nos digan los jóvenes, pero tenerlos bastante en cuenta, porque nosotros hemos estado en esa posición y nos ha dado rabia, porque es verdad que es intrínseco a la juventud el que tú te apasiones muchas veces de más, que te flipes, que quieras que las cosas sean de un día para otro y veas las cosas más fáciles de lo que son, pero que ni todo es la experiencia, ni todo es ese apasionamiento juvenil, y por lo menos yo creo que es muy muy importante hacer un esfuerzo activo por escuchar muchísimo a la gente joven que le apasiona el mundo de los tronos y tenerlo en cuenta. Estáis hablando de juventud, y ahora ya para terminar yo me quiero ir al otro extremo. No estoy hablando de tercera edad ni mucho menos ni nada, pero la gente que llega un momento en que tiene que abandonar el Bará. Hablamos de la edad de jubilación. Hay ciertas hermandades, los que pertenecemos a estas hermandades, pues tenemos claro que llega un momento en que has cumplido la edad y no puedes seguir sacando el trono. Pero eso pasaba en unas cuantas. Se da la circunstancia de que desde este boom, ¿no?, de hombre de trono que hay a raíz de estos últimos años, hay muchas hermandades que antes no tenían edad de jubilación y que ahora, aprovechando que tienen lista de espera y que quieren ir introduciendo más personas, están estableciendo esa edad de jubilación, ¿no? De forma general, ¿cómo veis vosotros la edad de jubilación? El que se aplique quizás atendiendo a razones que sean más porque les convenga, más que realmente porque tú pienses que llega una edad en la que decís, oye, yo creo que ya has disfrutado bastante de este puesto y ahora te toca hacerlo de otra forma, ¿no? Que se aplique simplemente porque necesitas el hueco, no porque realmente tengas tu conciencia de que ese hueco tenga que ser para otra corriente de personas que vengan por detrás. Y sobre todo, si quizás nos falta a los hombres de trono un poco o mucha cultura nazarena, porque, y yo como siempre tengo que hablar poniendo de ejemplo mi vivencia. En la Mesa de la Trinidad se han ido jubilando muchas personas con las que yo entré y que yo recuerdo de nazareno. Solamente sigue uno, el Nico. Entonces, como estábamos hablando antes de tradición, devoción, o sea, si tú realmente pones la devoción por encima de todo, conforme termines de sacar el trono, lo lógico es que te vayas a las filas nazarenas. Y no todos lo hacen, ni todos lo hacemos con todos los tronos. Quizá, por ejemplo, teniendo de ejemplo, por ejemplo, aquí a Beltrán, ¿no? Lo tengo dicho, que yo sé que él es devoto de la Virgen de los Carnados y después salen otros dos tronos, pero evidentemente cuando él tenga que salir nazareno lo va a hacer con su devoción de toda la vida. ¿Cómo veis un poco todo este tema? La edad de jubilación, el paso que tienen que dar tanto los hombres de trono como las hermandades, a lo mejor hacer un trabajo pedagógico con esos hombres de trono, que no tienes que esperarte a que llegue el año en el que se tiene que jubilar. Durante los años previos ya puedes ir trabajando con ellos un tema que tú sabes que el tiempo está ahí, que va corriendo y que va a llegar. Y tienes que trabajar con esas personas para que vayan entendiendo que tienen que dar un paso al lado. No es un paso al lado, porque realmente ser nazareno y ser hombre de trono están a la par en cuanto a importancia, pero sí que para las personas que sacan un trono y que lo han hecho toda la vida, pasar a ser nazareno puede ser una cosa bastante traumática.
Yo en ese sentido creo que lo de la edad de jubilación que ponen las hermandades es un poco una medida un poco parche para solventar esa situación. Yo creo que el hombre de trono tiene que ser honrado en toda su etapa de vida, tanto el que tiene 20 años y tiene la rodilla jodida y sabe que no puede, como el de 55 que sabe que tampoco puede y se tiene que retirar. Yo creo que los cuerpos están avanzando, cada vez las personas son más mayores y hay gente con 55 o 60 años que está más que capacitada para sacar un trono. Yo creo que esa decisión tiene que estar a cargo del hombre de trono y que el hombre de trono sea honrado, tanto para él como para sus compañeros como para su cofradía. Y creo que en esa parte tenemos nosotros un poco de responsabilidad. Antes decíamos que no podíamos medir la devoción. ¿Cómo podemos medir? Tiene que ser de uno mismo. Es que el hombre de trono tiene que ser consciente de sí mismo, de sus capacidades, y tiene que saber cuándo se echa a un lado. A mí me daría mucha cosa a una persona que lleva 30 años como hombre de trono privarle del derecho de decidir cuándo se retira. Porque son personas que han luchado por esto, que han estado siempre en diferentes etapas de la vida, que mínimo de una señal de respeto para esas personas que tengan la capacidad de decidir cuándo me voy. Pero claro, eso tiene que ser individualmente de cada persona y ser consciente de sus capacidades. Luego, respecto al otro tema, cultura nazarena, yo creo que en Málaga hace falta cultura nazarena, no solo en los hombres de trono, sino en Málaga en general. Y yo creo que esto va respecto al tema que hemos comentado antes, de que el hombre tiene 16 años, tiene que ser hombre de trono y demás. Entonces, esa cultura nazarena creo que hace falta a nivel de Málaga en general. De todas maneras, también ha apuntado una cosa interesante. Yo saco 3 tronos, a lo mejor yo no voy a salir 3 veces de nazareno. A lo mejor salgo o en una, o en 2, o en ninguna. Eso ya también tiene que ir dentro de la capacidad de decisión de cada persona. Bertrán, ¿a ti que te toca esto más cerquita? Pues mira, lo acabo de vivir recientemente, y lo mismo que un día llegué a la hermandad, me abrieron las puertas, pues ha llegado el momento de decir adiós del trono, porque yo no me voy ni de mi cofradía ni de mi virgen. Yo no veo un miércoles santo que esté la Virgen en la calle y entonces yo libremente pues decido de acompañarla, porque antes que sacar la Virgen de los Dolores decido votar la Virgen de los Dolores. De igual manera que cuando en el Carmen, por ejemplo, decidieron que las hermanas portaran a la Virgen en el rosario vespertino, pues yo voy con mi vela. Nadie me lo impide. Cada uno puede libremente decidir. Estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, que debería ser una decisión personal de cada uno, pero claro, el problema es que la gente no es honrada. Claro. Y si tú a la gente no le dices nada, pues te puede dar caso de que tenga 80 años y todavía se te presenten. Y a lo mejor te puede dar caso de encontrarte con alguien como el padre Enrique Vega, que vas con él y dices tú, no veas, porque es que además he ido, ¿no? Pero es que todo el mundo no es así. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos lo mismo, hay que medir eso. Ahora tiene que ir el capataz. Y tiene que estar bien. Claro, por eso digo yo que la medida esa un poco es parche respecto a esa situación, claro, que el hombre de trono no es honrado para decir es mi momento, pero vamos, que ni el mayor ni el que tiene 25 años y no. Entonces, por un lado, independientemente de lo que dice, que evidentemente hay situaciones que más cerca de 16 años, se dio hace poco el caso, ¿no? La esperanza, ¿no? Comentaba Juan por la lucha por ahí atrás. A uno lo había jubilado, estaba haciendo la maratón. Y Ironman, claro, corriendo triatlones. Pero claro. No eso. O sea, lo que yo creo, y esa decisión sí que va por ahí, es decir, tú ya has cumplido una función o has tenido ese privilegio durante unos años, y si no se nos jubilan y dejamos a que la gente vaya hasta 65, vamos por una edad razonable, 65, que son 10 más, son 10 años que está poniendo una generación que viene por detrás. Claro. Y el Vara tiene memoria, ¿eh? No, pero es que cuando un niño se apunta a lista de espera y tiene 18, y 19, y 20, y 21, lo más normal es que ya a los 21 o a los 22 prueben en otro lado. Ya lo has perdido. Eso ha pasado. Eso no ha pasado a nosotros. Vamos a seguir por orden y después ya os interpeláis y estáis el tiempo que queráis o hasta que os dé la gana y ya. Sí, bueno, tampoco tengo mucho más que aportar en ese sentido, porque creo que es lo obvio, que lo deseable sería que cada uno fuese honesto consigo mismo y lo dejase cuando ve que no está preparado, pero creo que es también obvio que hay mucha gente que no está dispuesta a ser honesto con eso. Entonces, en ese sentido yo sí estoy de acuerdo de poner una edad, aún sabiendo que se te va a quedar fuera mucha gente muy válida
Y luego con el tema de la cultura nazarena, pues sí, no hay cultura nazarena cofrade en Málaga, es una cosa que hay que ir quizás trabajando, pero tampoco yo seré el que juzgue a una persona que lleva X tiempo sacando un trono y luego no le apetece participar como nazareno en una hermandad, porque también sería incongruente. Yo defiendo el llevar los tronos desde la afición como componente principal para que todo el mundo de los tronos siga avanzando. Sería incongruente que criticase lo contrario, ¿no? Entiendo a la persona que saca un trono y luego no le apetece ir a las filas nazarenas, aun pensando que es lo deseable y lo que yo creo que haré, pero lo entiendo. Juan. Pues nada, yo creo que los 55 es necesario, ¿no? Si estamos hablando de que la juventud hay que darle su oportunidad y hay que implicarla, pues desgraciadamente nos tocará todo llegar a esa edad. Yo no quiero que llegue, pero y yo me veo como 55, pues como ahora, o yo estoy ahora mejor, me considero que estoy mejor que hace 15 años físicamente, estoy pues en mi plena madurez, yo me meto debajo del varal y me encuentro pues más seguro, más formado, más preparado. No hemos hablado mucho de la profesionalización en ese sentido. Para sacar un trono hay que prepararse físicamente. Que bueno, pues cuando llegas con 18 años te metes debajo del trono sin preguntarte nada, pero hay un día y una noche entre ir preparado físicamente y no. Y bueno, pues hay mucha gente que también va debajo de un trono habiendo estado 364 días sentado en una silla en una oficina. Pero bueno, eso es otro debate. Y entonces pues sí, soy un defensor de los 55 años, es que no me queda otra, aunque me cuela mucho. Y después con respecto a la cultura nazarena, pues yo lo tengo claro. Yo es que no me veo, como ha dicho Beltrán, él no se ve un miércoles santo, yo no me veo un jueves santo que no sea vestido de negro, ¿no? Entonces lo tengo claro. Y sin embargo, pues el lunes santo, como no he tenido esa experiencia de Malva, pues no lo tengo claro, ¿no? No lo tengo claro, pero el jueves santo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero ahí juega también a partes iguales, la hermandad. Ahí tiene que estar la comisión de trono y la comisión de nazareno trabajando para hacerle ver a esos hombres, esa mujer de trono, que cuando termine su sitio está aquí. Eso es una corriente, que no es menos. Es que verás, aquí yo por ejemplo, por circunstancias en mi vida, por mi familia no tiene antecedentes cofrades que diga, ¿dónde tal cofradía toda la vida? Yo llegué a las cofradías, pues llegué a los tronos. Y entonces es lo que he mamado. Pero después, por decisión propia mía, por mi devoción, pues yo decido de ir de nazareno, porque entiendo que mi sitio está ahí. Eso se le puede hacer ver a la gente, igual que en su momento, antiguamente, pues hubo el boom cuando empezaron a entrar los hermanos a los varales y hacerse cargo de los tronos. Claro, pues llegó un momento que parecía que... Porque claro, es normal, tú vas al trono y vas con tu traje, la foto donde van, al trono, la imagen tal. Entonces era como que ya los demás no tiene importancia. Claro que la tiene. Claro. Y eso se potencia y eso se hace. Es que igual que estamos hablando de hacer ese equipo, esa conciencia de grupo en el trono, conforme vayan saliendo los hombres y se vayan incorporando a la fila de nazarenos, si esos hombres se van reencontrando con el capirote puesto, eso sería una maravilla. No, y además hay cofradías, y me consta que lo hacen, que por ejemplo, pues después llevan enseres, que a lo mejor a ti eso te cuesta dinero, pero de esta manera te lo está cubriendo un hermano y hay que hacer entender que bueno, la vida es un ciclo, tú empiezas, terminas, pero no termina tu vinculación. Luego ya cada uno libremente es lo que dice, oiga, pues habrá gente que no le llame, pues mire usted, pues igual que ha costado mucho romper barreras con los ensayos y demás. O hay gente que a lo mejor no se ve claro. porque toda la vida estaba en eso, pero yo creo que poco a poco fomentar esa cultura es bueno, porque una cofradía con un buen corteo nazareno dice mucho también, ¿eh? Y eso hay que venderlo también. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Porque vamos a ir concluyendo ya. Anto. Nombre. Hacer sobre lo que anterior que habéis tocado. Un poco por comparar. ¿Te importa acercarte para los micros para que escuche? Para que te graben. Tu voto. Ahí ya vale. Sí. Es una reflexión que habéis analizado bastante bien respecto a lo de la afición y la devoción, ¿no? Creo que lo habéis tocado estupendo el tema, y es un tema que realmente la gente, yo creo que, ninguno de los que estamos aquí lo sabemos explicar de cara hacia afuera, que la gente siempre lo toma mal.
Y creo que es importante porque en números está visto y comprobado, y creo que todos estamos de acuerdo en que por devotos la Semana Santa de Málaga no puede salir a la calle. Estamos hablando, si no me equivoco, de 86 tronos que salen en Semana Santa, con una media de unos, yo creo que estará en 180, 190 la media de cada trono. Con devoción no salen esos tronos a la calle, eso somos todos conscientes, ¿no? Entonces yo lo que analizo que habéis hecho ustedes bien es que al final esa afición de 364 días la volcamos en nuestra devoción un día. Evidentemente cada uno tiene pues una devoción más marcada que otra, pero el respeto y el cariño a todas las vírgenes son la misma y todos los cristos, vaya en una cruz, vaya en un nazareno, son los mismos. Que en ese aspecto, algunos de nosotros, yo me he topado, oye, y con respeto, ¿no? Con algún compañero en el varal que he visto con un rosario en la mano. Yo es que vengo a rezar el rosario. Y yo para mí hago un análisis, ¿no? Y digo, coño, tío, en un varal rezando un rosario y luego están los reclinatorios de las iglesias en Málaga vacíos. Quizás en la periferia, y sé un poco de lo que hablo porque trabajo en un templo y de una devoción que puede estar más marcada. Pero que un día normal, ahora de invierno, en una iglesia de Málaga céntrica puede haber 7 personas en una misa. Entonces, que no me vendan que la devoción tal, o decir, no, yo es que quiero sacar esto porque soy muy devoto. Bueno, ¿y usted dónde está? ¿Y usted dónde está? Cuando aquí hay que estar, ¿dónde está usted? O sea, no queramos vender una falsa devoción. Porque no existe. Y lo vemos en la cofradía y vemos días de triduo o novena, iglesias vacías en Málaga, que ni los mismos miembros de Junta de Gobierno completan los bancos de la iglesia. Entonces, con devoción realmente no salen los varales de Málaga a la calle. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso creo que habéis hecho un análisis bastante... Sí, Juan, además yo creo que lo que tú dices, ese debate con el paso de las décadas, yo creo por esta nueva generación que está entrando ahora, ese debate acabará marchitándose porque al final ya se sobreentiende de que la afición va a ser lo que va a más o menos delimitar el trabajo de los tronos de aquí a por lo menos los próximos 20-25 años. Para luego volcarlo en el día grande. Sí, correcto. Pero esa manera de verlo, yo creo que ya los jóvenes la tienen interiorizada y los nuevos que lleguen lo van a interiorizar más rápido y entonces al final ese debate con el paso de las décadas va a quedar marchito. Yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que yo tengo esa imagen, ¿no? Estoy muy en un varal y es un momento malo porque el varal va teniendo momentos buenos, momentos malos, momentos más fríos, momentos más calientes y en ese aspecto de tío un rosario en la mano, ¿no? Mira usted, yo que vengo rezando el rosario. El sitio de rezar, tío. O sea, estamos 7 horas, de un año tiene muchas horas como para que tú utilices el día de la procesión, donde tenemos que estar, lo que tenemos una concentración hacia el trabajo que estamos realizando, que va a dar nuestra imagen. Sí, usted no viene a rezar la semana que viene ya, ni la otra en la iglesia, usted viene a un varal a rezar, que rezar evidentemente se puede rezar desde cualquier sitio, pero que creo que ahí vendemos una burra y luego realmente no es esa burra la que queremos vender, pero... Estamos de acuerdo que es un acto religioso, que llevamos un trono, que es el Señor y la Virgen, que no llevamos cualquier cosa, ni evidentemente. Y cada uno reza a su manera, eso está manito, ya lo hemos hablado muchas veces. Claro, pero... En Málaga cada uno reza a su manera, a su forma. No es lo mismo rezar rosario, por lo menos rezar el trono. Y es tu forma de rezar al Señor. Al final, pero es tu forma de dedicarle tu momento a la Virgen y a la Virgen. Por supuesto. Eso, yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, mejor. Totalmente. ¿Y una vez ateo llevando el trono? Porque viene a haber gente que no va a la iglesia nunca. Estoy orinando muy fuerte. Pero ese momento... Yo también. Llevo un rato ya. Perdonadme, me están pidiendo ya por favor que concluyamos, que está todo el mundo loco por tomarse una cerveza. Yo creo que estos temas de conversación, los suyos, abajo las crestitas están muy buenas y la cerveza está muy fría. Que nada, daros las gracias a todos. Me han quedado temas por tocar y me ha encantado que haya salido todo tan fluido porque la verdad es que yo no he tenido que hacer nada prácticamente, lo había hecho vosotros. Así que mira, siempre que se pueda
ganas sin trabajar, porque eso... Lo has hecho muy bien, Javi. Que gracias, amor. Que nada, tengo aquí unos detallitos para daros de agradecimiento. Lo primero, de forma un poco más formal, aunque ahora mismo no haya ningún directivo, darle las gracias a la Peña Trinitaria, porque para nosotros, para la Mesa de la Trinidad, estas 4 paredes significan muchísimo, prácticamente como si fuera nuestra casa hermandad. Aquí nos fajamos, aquí nos reunimos, aquí hacemos prácticamente todo lo que es nuestra vida durante el año. Y también quería agradecer de forma especial a la Asociación Dafari, Hombre de Trono, que está representada aquí también por Álvaro, pero también me consta que Nono también ha sido presidente y tal. Y hay muchos componentes aquí porque nos han ayudado con la difusión del acto, y aparte compartimos un fundamento común súper importante, que es fomentar la cultura del Hombre de Trono en Málaga. Y bueno, aquí nuestro agradecimiento por parte de la Mesa de la Trinidad y a vosotros personalmente, a todos por venir. Y bueno, tenemos aquí unas cositas que van a quedar muy bien en el fondo de un cajón. Los nombres quizá... ¿Te lo puedo cambiar por una crestita? La crestita también. Ah, vale. Entonces, Ahora lo cambiamos. De parte de la mesa, como recuerdo de este día. Gracias a vosotros. Tenemos también uno para Dafari, que te lo queda. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Y a la Peña Trinitaria se lo vamos a dar a Diego, que es el amo del cortillo también. ¿Ese es el mío? Muchas gracias.